Los cimientos son los elementos que le dan solidez a una estructura, esto en términos de construcción, aunque el concepto también se puede utilizar para otros ámbitos en los que básicamente el significado es el mismo, dar seguridad y estabilidad a una persona, programa o lo que sea. En el deporte podemos decir que los cimientos de un equipo son las bases que tienen en la directiva, staff, infraestructura, veteranos o cantera, pero también un proyecto que más allá de ser recordado por su éxito, lo es por haber sido el pilar de la dinastía que le siguió. El día de hoy vamos a recordar a dos equipos que fungieron esta situación, el Barça de Rijkaard y el Madrid de Mourinho. Bienvenidos a este capítulo de Generaciones, el lugar donde recordamos a aquellos que marcaron un hito en la historia del deporte. Pues bienvenidos mis truncos a un capítulo más. Como lo han escuchado, el día de hoy vamos a hablar pues de esos dos equipos históricos. Puede ser el clásico más importante, ¿no?, a nivel mundial. Y bueno, por ello aquí nos ha hecho el honor de acompañarnos el buen Frank Carrada. Saludos a todos. Saludos, que traes ahí una playera, decíamos, clásica, a lo mejor ya. Sí, ahorita con valor decir que sentimental, ¿no? Sí. Sí, un valor sentimental. Me lo dio una tía que en paz descanse, que fue a Madrid directamente. Y pues allá en una vuelta, sabiendo que pues yo era fan del fútbol, me trajo la playera. Y pues nada más y nada menos que del gran Iker Casillas. No trae el número, ¿verdad? No la edité ni nada. Okay. Sería bueno, a lo mejor ahorita igual ya como por el tiempo que pasó, pues tal vez ya mejor así la conservo. Pero no, sí, una histórica playera de aquella temporada del 2002-2013. Ok, que vamos a tocar. Ya vamos a hablar más adelante de eso, pero pues sí, ya veo que también tú traes la del yo traigo, gran... Y yo me voy a parar porque yo sí traigo... Sí, traigo, modélala, ve. Vámonos. Ronaldinho, pero la mía sí es piraña, güey. Sí, es que sí, pues sí. Es de TikTok, pero, de hecho, hasta decía que estaba rota porque ahí no sé si alcance a ver en la cámara, pero la tuve que cortar porque no me quedaba del cuello, entonces... pero sí es piraña, digo, obviamente se ve que es piraña. Entonces ya voy ganando, voy ganando el clásico. Ahí sí, porque la compré en TikTok. Sí, no, pero pues sí da el gatazo, la neta. De hecho, es de la final de París. Sí. Si no me dices, yo no hubiera dicho nada. Que era pirata, ¿va? Es que, bueno, o sea, si no la compraste en su tiempo, yo creo que ya no la puedes comprar. Sí, no. O sea, original. Original, no. Ya no. Te la mandan a hacer y... No, o sea, es replicada. chafa. Bueno, pero sí sería una réplica. Dijera mi hermano Julio, está clon madre. Está clon madre. Clon madre, sí, que es clon hace pan. Pero bueno, entonces, cuando platicamos que vinieras al podcast, me decía, digo, eres chivista, ¿no? Sí, claro. Hay varios tipos de aficionados, ¿no? El clásico como tu servidor, que nada más le vamos a un equipo, en este caso yo al Guadalajara, a las Chivas. Hay otros niños tontos, ¿no?, que dicen que le van a las Chivas y a México. Niños tontos. Hay unos más que le van a uno en su país y uno europeo. Y luego estás tú, ¿no?, que le vas a uno de cada país. ¿Qué pasó? Pues hay que, por si un día nos toca ir a muchos países, pues hay que irlo de cada país, ¿no? Tratar de encajar con la ¿Por aquí tengo el mensaje o tú nos dices tus equipos de cada país? Pues, mira, ya si hablamos de hace 5 años y ahorita, creo que podría decir que sí, sigo aficionado igual a las Chivas, obviamente, desde la cuna, ahí sí. Sí. Pues al Madrid, digo, también le agarré un cierto cariño, pero en su momento, ahí cuando jugaba fútbol de chiquito, pues también estuve en un equipo que se llamaba Barcelona, que era pues tal cual el Barcelona de España, entonces pues quedó también te caía bien, quedó, ¿no? Ándale, me caía bien, exactamente. De Inglaterra, pues el Manchester. ¿Cuál, el United? El United, sí, el United. Pero el City no te disgusta. Pues ya hoy en día, no, sigo con el Manchester United. O sea, pues ahí hay la rivalidad como el derbi aquí en Guadalajara. Sí, del Atlas. A la Juventus, de hecho, tengo también una camisa, un jersey clásico de la Juventus. Ok. Entonces, de Italia creo que sería mi equipo, aunque también pues hay muchos equipos para respetar, ¿no? Como claro. Milan, el Inter, el Milan, y pues sí, y creo que ahí le pararía. Serían mis el ligas Ajax, top, ¿no? El Ajax, ¿no? El Ajax me late porque fue un día allá, ¿no? Ay, sí, el Villamelo. No, pero el Ajax es un equipo histórico, aunque actualmente ya no hace nada. Ajá. Ya, digo, sus tiempos buenos, hablando de que hoy lo vamos a tocar de
de Rijkaard, pues ya desde ahí yo creo que ya no ha vuelto a hacer algo importante el Ajax, ¿no? Más allá de ese del Tottenham, ¿no? Que se fueron cerquita. Sí. Pero, sí, ¿no? Pues, te iba a decir el Brujas, ¿no? Porque fuiste a Tomorrowland. No. Sí, no, pues tampoco ya no llego a tanto. Ya ese también digo, oye, me voy a ver muy mal si empiezo a decir que también le voy al Anderlecht. No, como que mejor ahí. Sí, bueno, más las Chivas y uno que otro de Europa. Y uno que otro de Europa. Dos Sudamérica, ¿no? River, Boca. No, fíjate que ahí sí. No te llama el fútbol sudamericano. No. O sea, sé que, pues, River, Boca son grandes, Flamengo y Palmeiras, Colo-Colo. ¿no? Sí, claro. Pero de aquí que le vaya y que diga ahí un día, nada. Salvo que un día vaya a Argentina y me pare por el estadio de Boca, pues yo creo que le voy a tener que ir a Boca porque pues si no va a salir mal, ¿verdad? Sí. De ahí en más. Pero, no, si de Sudamérica, pues no. Nada. Ni de Estados Unidos para arriba, pues. No, tampoco. Pero bueno, entonces, ¿qué le damos ahí con el Barça? A recordar esa, como dices tú. ¿Qué digo? Que tú eres mayor que yo algunos años, entonces lo tienes un poco más presente, ¿no? Te tocó ese... No por decir que seas más rocobá, pero... No, sí, la neta, con orgullo, digo, fue una buena época, creo que de fútbol que nos tocó ir. Aún así estaba medio morro cuando pasó lo que vamos a hablar. Ajá. Y ya de ahí, como nuestro prime de la adolescencia, nos tocó ver al Madrid de Mourinho. Sí, bueno, tú ya adolescencia, pues ya no tanto, ¿verdad? Pero... Sí, pues, bueno, sí, más o menos tienes razón, sí, yo me quiero pero bueno, quitar sí, años. a la mía sí me... Bueno, tu infancia un poco, ¿no? Vamos a dejarlo en prime, porque en prime, pues 2010. Sí. Estábamos ahí, entre uni y tu prepa. No, yo estaba en la primaria. Sí, no sé. Sí, mi primaria y cuando se fue ya estaba en la seco. Sí. Bueno. Estabas muy pequeño para valorar esos grandes pasos. Ahora tienes que vamos en generaciones, literalmente. Una generación. Hoy regresamos a un capítulo clásico de generaciones o tradicional, vamos a decirle, porque sí, últimamente ha habido de todo, no blogs y otro tipo de capítulos, pero es mi podcast y yo hago lo que quiera, ¿no? Pues sí, claro, así es. Y cuando quieras y donde quieras, definitivamente. No, digo, hubo un cambio ahí, pero venga, pues decimos que el éxito del Barça, pues es el cruyffismo, ¿no? Es el pilar, digamos, de ese Barça, que pues ese holandés como jugador fue elegancia, pero entrenador dejó una filosofía que pues se identifica totalmente con la escuadra blaugrana, que su época dorada pues fue en los 90s con ese famosísimo Dream Team, que pues estaba Pep Guardiola, estaban pues otros jugadores ahí que no se me vienen, pero ese es el rápido, ¿no? Sí. Y que pues cuando se fue Johan, creo que por ahí del 94 o más adelante siguieron ganando títulos, pero ya entrando el nuevo milenio estaba valiendo madre porque parecían haber perdido todo, ¿no? Lo que aprendieron con Johan, sí, no conseguían títulos, su presidente no hacía un buen trabajo, recibieron la traición de Figo, tú te has de acordar de esa de que se le entraron una cabeza, ¿no? De puerco. Sí, ¿no? Y hemos visto esas traiciones en todo el mundo del fútbol, ¿no? Sí, pero esa es muy llamativa, ¿no? Sí, porque era un jugador era top, ¿no? Era la estrella, ¿no? Del equipo. También, pues, gastaron mucha lana en jugadores que, pues, no funcionaron. Batallaron para ir a competencias europeas. Se fueron humillados en Copa. Sus fanáticos parecían pandilleros. Directores y entrenadores desfilaron por la Masía. El Madrid título tras título. Y, bueno, otros equipos ya los habían superado, como el Valencia, ¿no? En ese tiempo. El Deportivo de La Coruña. Eran equipos más importantes que el Barcelona al principio del milenio. Sí, no, digo, ahí leyendo un poco la historia, Rijkaard llegó a levantar ese Barcelona que estaba, como dices tú, siendo perdedor, o sea, de que no representaba la historia y al final del día son los equipos más importantes de España y muy seguramente tal vez hasta del mundo, ¿no? Sí, porque claro. Creo que es el clásico más visto a nivel mundial. Sí. Hablando de fútbol, ¿no? Y Rijkaard pues llegó a reestructurar un poco pues lo que estaba faltando en el Barça. Digo, no le salió a la primera, es decir, el primer torneo, pero marcó un antes y un después tal vez. Claro. Porque pues, los jugadores que llegaron, ¿no? Digo, Messi, Ronaldinho, ese equipo que armó. No, la verdad fue, es que pues literal, fue un cimiento, ¿no? De Pep Guardiola. Digo, ahorita lo tocamos más a profundidad, pero sí. Joan Gaspart era el presidente del Barça y salió en 2003, entonces se hicieron votaciones y ganó un joven prometiendo romper el pasado, mirar a futuro y traer a David Beckham. Era su promesa. Que él es Joan Laporta, actual presidente del Barça, que muchos dicen que es Joan Lacerda, ¿no?
Porque ¿sí? Está muy gordo. Digo, yo no soy quien para juzgar, ¿no? Pero sí está algo pasado, ¿no? De peso. Aquí sí, lo vemos y sí está un poco, está pues bien. Muy panzón, ¿no? Sí, no, sí estaba pasado de pozole. Sí, aquí fue cuando llegó delgado y hoy ya hoy casi el botonazo, ¿no? El famosísimo botonazo. Sí, no, ya ese botón se está agarrando con lo último que trae. No. Sí. Abachándose ahí a lo último, ¿no? Sí. Y bueno, él llegó, como te digo, prometía traer a Beckham y era bien visto por los accionistas y por el mismo Cruyff. Su primera decisión importante pues fue la contratación del neerlandés Frank Rijkaard, que también tenía la bendición de Cruyff. Y bueno, tenía poca experiencia, pero pues con esa bendición en ese tiempo en el Barcelona, que Cruyff te diera el visto bueno, era más que suficiente. Y ficharon algo de buenos jugadores, que Quaresma o Rafa Márquez, ¿no? Buenos jugadores, y Beckham pues no llegó, pero pues ficharon a un tal Ronaldo de Assis Moreira, ¿no? Ronaldinho. Fue el fichaje bomba. No, y digo, por así que Rijkaard recomendado porque era pues compatriota, ¿no? De Cruyff. Y sí, el equipo, o sea, digamos, ¿qué hubiera sido, no? Que Beckham hubiera llegado a ser ídolo incluso de Barcelona, porque al final fue ídolo, pero más bien del Madrid, ¿no? Pues, o sea, sí, más Beckham, o menos dejó una huella. Algo una ganó, huella ¿no? De los Galácticos. Sí, sí, exactamente. Pero así como ídolo, sí, no sé. Sí, tal vez no. Pero sí fue alguien que dejó huella. O sea, que sí, dices, claro. Oye, pasó por el Madrid. Por el Madrid y creo que la mayoría de la gente lo recuerda un poco más. En el Man U, por ahí, ¿no? El Man U creo que hizo o tal vez lució un poco más. Sí. Pero pues al final pasar por el Madrid es pasar por el Madrid. No cualquiera, ¿eh? Eso sí. Ahí está el Javier Hernández Balcázar, Javier Hernández, ahorita, digo, para cuando estamos grabando este podcast, digo, sabemos bola. Que... Gol de campo, ¿no? Sí, no, digo, la verdad es que, digo, también para no cambiar mucho el tema, pero Chicharito, digo, creo que hoy más en día se recuerda lo que ha hecho en el fútbol en europeo, toda su carrera. ¿no? Sí, y que nadie se lo quita, y digo, no es fácil, ¿no? Pues muchos puedan demeritarlo y decir, no, Chicharito, pues no hizo tampoco mucho en el Madrid, pero, oye, meter un gol a pase de Cristiano Ronaldo, pues yo creo que casi nadie lo va a decir, sí, ¿no? Sí, de hecho, nadie en México literalmente lo puede decir más que él. Entonces, pero al final te deja un nombre, ¿no? Hay muchos jugadores que han pasado por el Madrid que pues no han hecho nada. Sí, de vacaciones. Tendrán en su currículum, ¿no? que se porta por la blanca, ¿no? Entonces... Pero sí, ahí, digo, ya el tema de Ronaldinho, ya lo tocamos en Generaciones, el capítulo 10, si no me equivoco. Sí, me acuerdo, sí. Las calles con Jeff Hardy. Sí, claro. Buen capítulo, ¿no? Sí, no, estuvo muy bueno. Yo sabía mucho de ese Jeff Hardy, pero no fuiste invitado. Lo tuve que ver. Sí, no, pues la neta, para la gente que lo está viendo, tenía mucho tiempo queriendo aquí venir al podcast del Chechuy, porque lo conozco desde hace, pues, ¿qué serán? 6 años ya. Sí, cuando éramos godines. Exactamente. Bueno, ¿sigues? Otro tipo de godín. Pero, y pues nada, la verdad es que siempre nos hemos llevado muy bien y cotorreamos y nos reíamos de cualquier pendejada. Entonces, yo dije, no, quiero ir al podcast de Chuy, al cualquier capítulo, aunque sea de detrás de cámaras, ¿no? Y dije, no, pues del tema que me toque. Sí. Pero ese capítulo que vi, dije, híjole, yo le sabía mucho ese tema. Y también cuando hablaron de la WWE, que fue otro capítulo. Dije, no, ese también le sabía. Ese fue el 19, me parece. 19, SmackDown por el 7 y Raw por el 5. Exactamente. De hecho, no sé. Más de nostalgia. ¿Qué podcast es este? ¿Qué número? Este va a ser, híjole, el número sí te lo quedo de ver, pero ya debe ser por ahí del 25 para adelante. 25, bueno, a lo mejor el 25. Es un buen número. Un buen número, sí. Antes del 30, sí. Bueno, eso sí. Sí, antes sí, ahí, pero el del número. Pero bueno, con la llegada de estos jugadores, sí. Bueno, en ese tiempo, la temporada 2003-2004, jugaron la Europa League, que se llamaba Copa de la UEFA, obviamente Liga y Copa. Y bueno, en esa Copa de la UEFA se jugaba idas de ronda y vuelta, no había grupos como bueno, ya ni son grupos, hoy es tabla, pero en ese tiempo llegaron hasta octavos, total. En Copa también se fueron rápido en cuartos y bueno, su nivel no fue muy bueno la primera parte de la campaña y la gente pedía a Rijkaard, a Laporta le rayaron el departamento y demás.
Pero al final pues le tuvieron paciencia y trajeron a Edgar Davis, que te acuerdas que jugaba de lentes, el de lentes. otro neerlandés, holandés, como diga la gente. Y bueno, con eso modificaron su alineación, el mítico 4-3-3, y empezaron a ganar. Y bueno, le superaron al Madrid, que incluso les llegó a sacar 18 puntos de ventaja. Ganaron en el Bernabéu por primera vez desde el 97 y obtuvieron el subcampeonato, que Valencia fue el campeón. Entonces iba mejorando, ¿no? Ahí el proyecto en el Camp Nou. Y para la siguiente temporada pues siguieron abriendo la cartera, trajeron a Larsson, Deco y pues Samuel Eto'o, ¿no? Un crack también, el camerunés, pilar de ese Barcelona. Sí, no, era un killer. Era un killer en sus mejores momentos. Digo, ya después creo que fue a la baja. Ya como suele suceder, ¿no? Como suele suceder saliendo del Barça, pero sí marcó también una historia y como lo decíamos ahorita, ¿no? Fue un jugador que dejó huella y durante ciertas temporadas, ¿no? Digo, incluso, no sé si me estoy adelantando, pero el mítico Giovanni Dos Santos fue debutado en Barcelona por Rijkaard. Fíjate que no lo noté, pero buen dato. Pero lo puedes buscar, pero ese dato yo tenía mis dudas. Digo, no sabía si había sido antes de Rijkaard, pero dije, no, sería mucho, mucho antes, ¿no? Y Pep no fue. Dije, pues, ¿quién está en medio? Rijkaard, porque pues de llegó Pep, ¿no? Pero el Giovanni Dos Santos, o sea estuvo de Rijkaard. La tutela de Rijkaard. O sea, dices, de esos datos que increíbles, ¿no? Digo, considerando dónde está Giovanni ya ahorita. Ajá, sí, cómo terminó su carrera y si todo su carrera hubiese sido al revés, tuviera toda madre, ¿no? Sí, pues a Giovanni lo pintábamos como el hermano de Ronaldinho, pero mexicano. Pero mexicano. Y tenía sangre brasileña, bueno, tiene sangre brasileña, o sea, todo. Brasileño, era brasileño, por descanso. Bueno, pero es un dato muy curioso, ¿no? Sí, o sea, un dato perturbador. Ándale, que no, o sea, Rijkaard tocó, más bien Giovanni sintió las manos en sus hombros de Rijkaard, ¿no? Y al lado de Messi incluso. Sí. Están en el mismo equipo con Ronaldinho, Deco y todos los que hemos dicho. Sí, Rafa, el mismo Rafa. Que, también. Por cierto, en esa temporada de la 2004-2005 fue cuando debutó Messi, también de la mano de Rijkaard. De la mano. Y eso es, o sea, Rijkaard al final, digo, no adelantándonos de lo que ganó, de lo más grande que hizo, digo, ya hoy en día hablando de eso, es lo de Messi. O sea, le dio la oportunidad a Messi con, no sé si fue 16 años o por ahí, pero lo debutó muy chavito y... Sí, en una Champions, ¿no? Creo que contra el Oporto. Fue su primer partido. Sí, ¿no? Y pues ven lo que se convertiría, ¿no? Sí. Yo creo que nadie pensaba que Messi iba a ser... Bueno, ya Messi es referencia hoy en día, ¿no? Pero ¿quién será el nuevo Messi? En ese momento, ¿no? ¿Quién será el nuevo Ronaldo? Ronaldo ahí tiene su hijo ya jugando. Sí, muy alto, por cierto, ¿no? Igual que su papá. Sacó los genes ahí, ¿no? Sí. Y bronceadón también. Bronceadón mamado, ¿no? El mamadillo, sí. Pero bueno, en Copa les fue mal, no tuvieron, creo, no recuerdo si jugaron competencias europeas, creo que sí, pero bueno, en Liga fue mejor su desempeño. En el primer clásico le ganaron 3-0 al Madrid, le sacaron 7 puntos. No, sí jugaron Champions, perdón, se me iba, avanzaron segundos por detrás del Milan y en octavos se midieron al Chelsea, que era dirigido por por José Mourinho, que en la ida del Barça ganó 2-1 y en la vuelta el Chelsea clavó 3 en menos de 20 minutos y se dio un golazo, ¿no? Que primeramente Ronaldinho se acercó de penal y luego se mandó esta pincelada, una magia ahí, que sí que no, gol. Un golazo clásico. De hecho, el otro día que jugaron en Stamford Bridge, compartí ahí uno de que el Barça juega de color arena en Stamford Bridge y lo que me acuerdo, ¿no? De ese gol, un golazo. Sí, la verdad es que, digo, sé que Chelsea también es un equipo histórico, de esos que me agradan también de mis varios equipos, pero... En el estadio de Chelsea han ocurrido muchas cosas, ¿no? Sí, tanto es un polémicas mágico, como milagros, como todo. Ese gol, como dices tú, fue uno que marcó esa época no solamente por el gol, porque fue desde su lugar sin moverse, sí, lo desde que estábamos su propio viendo eje, exacto. Y cómo acomoda el cuerpo, o sea, claro, Ronaldinho tenía la técnica de sobra. Y los tacos que traía. ¿Los tacos? Esos míticos tacos negros. ¿Eran los Tempo o cuáles eran? No, creo que eran como los clásicos de Nike. Okay. Pero a lo que voy es... Con el tiempo, los futbolistas empezaron a usar tacos de colores. Sí. Y ya, esa era la moda. O sea, traer negro era ochentero, noventero, 2000ero. Sí. Y luego se revivió. No, sí eran los Tempo, ¿no? ¿Sí eran? Yo creo que sí. Eran los de Ronaldinho. Pero es que esos tienen doradito, ¿no? Ay, es que los que se ven en el video eran la línea blanca. Si lo regresas al video. Es más, hay un cuadro ahí de donde se ve. Ahorita se va a ver. Ok. Ahí, ¿ve?
tiene la vesta blanca. Okay. Entonces esos eran los clásicos de Nike, o sea, sin tanto show, ¿no? Sí. Entonces, allá hoy en día mucha gente, pues, le gusta usar tacos negros porque dicen, es como el clásico. Entonces, te digo, ¿cómo cambian las cosas, no? Regresamos, o sea, había evolucionado los de colores, que muchos eran feos, y ahorita otra vez ya... los mercurial, ¿no? Esos naranjas. Sí, güey, o blancos, de que ahorita ya tiene mucha tecnología, es verdad, ya es casi un calcetín, pero, no, esos tacos de Ronaldinho también, o sea, se veían hermosos, ¿no? Sí. A mí me tocó, de hecho, yo sí llegué a tener los Total 90, que eran esa época del yoga bonito y así. Y que Ronaldinho fue también, ¿qué será? Embajador, en parte, ¿no? Digo, sé que Cantona fue el que empezó todo eso, pero Ronaldinho era el yoga bonito en persona, ¿no? Claro. Y todos los brasileños. Y pues nada, hizo su marca, ¿no? Era R10. R10, pues hizo un buen dinero y Ronaldinho está muy bien valuado, ¿no? No, claro. Incluso Ronaldinho llegó al Barça porque se lo quitó. Bueno, no, estaba en el PSG, si no me equivoco, ¿no? Y de ahí, pues, digamos, se lo quitó, pero pues, lo compraron, pero no sabían lo que tenían, yo creo. No, es que en el no sé en cuánto habrá sido esa transacción. Sí, ahí en el capítulo hablamos. Si no mal recuerdo, o sea, obviamente Laporta quería a Beckham, se lo quita el Madrid y el Madrid quería a Ronaldinho. Perdón, el Manchester United. Que a Ronaldinho. A sustituir a Beckham. Y entonces Laporta fue el que se los arrebató al final al United porque en el PSG no se llevaba bien con el entrenador. La fiesta, desde siempre la fiesta impactó. Entonces ahí terminó llegando al Barça, pero pues sí fue una... era eso. Pues cada quien pone a la gente en su lugar, ¿no? Porque ahí se consolidó, pues. Digo, que lamentablemente ese gol... pues se quedó a la historia, pero para el Barça no sirvió. No sirvió nada. Eso los despacharon en esa ronda. Pero sí ganaron la liga. Después, aunque perdieron el siguiente clásico y dejaron ir puntos ante el Betis, su nivel se mantuvo ahí. Consiguieron la número 17, que fue su primer título en 5 años. Y el Ronaldinho fue el Balón de Oro de esa temporada. Sí. Sí. No, y lo que decíamos por ejemplo, con lo de Chicharito, ¿no? Digo, haciendo esa comparación de que Ronaldinho... Sí, a lo mejor no acabó su carrera como leyenda, tal vez. Como hubiésemos querido. Pero, no, pues al final del día hoy preguntas por Ronaldinho y la mayoría te va a decir... Te debe de saber, ¿no? De los mejores jugadores que han existido. Y a lo mejor con lo que le pasó a Chicharito, digo, sí, falló un penal importante, pero creo que también la gente ya con el tiempo, ahorita pues, está todo el mundo caliente. Se va a quedar con pues lo que hizo sobre todo en Europa, ¿no? Y digo, y también fue campeón de goleo de Chivas, digo, así que pues no tenemos muchos campeones de goleo y Chicharito al menos, ahí está, sigue siendo el goleador máximo de la selección, hasta que a Raúl le faltan como 7 goles, creo. Sí, yo creo que sí lo va a rebasar. Pero ahí se va a quedar Chicharito también como los máximos goleadores, porque también lo va a rebasar Raúl, pero pues va a quedar como el segundo mejor, digo. Claro. Entonces, al final creo que Ronaldinho, sí, no, es una estrella y quien no quisiera tener una foto, ni nadie se va a burlar de él nunca. No. Digo, cuando llegó a nuestro país, pues le aplaudieron en el Azteca, ¿no? Creo que también el Bernabéu, o no sé si... Sí, también lo aplaudió. De hecho, la siguiente temporada, después de eso, que te digo que fue cuando ganó el Balón de Oro, pues, no tuvieron buenos fichajes, digo, atrasándome un poquito, llegó Esquerro y Van Bommel, ganaron la Supercopa ante el Betis. Su nivel no fue el mejor, pero Messi sumó más minutos y ya se hizo el REM, que era Ronaldinho, Eto'o y Messi, y de ahí se prendieron. Y entonces, ya nombrado como el Balón de Oro, fueron a jugar al Bernabéu y hizo ahí doblete. Y fue donde pues le aplaudieron, que es algo que nada más él y Maradona pues han tenido el privilegio. Un equipo que decía del Barça, pues bueno, no sé, Iniesta si lo llegó a hacer. No, creo que no, en el Bernabéu no, él fue en el campo del Español. Sí. Pues ya ves que que es el derbi de Barcelona. De Cataluña, exacto, que cuando se quitó la playera en el Mundial, ¿no? Que Dani Jarque, ¿no? Dani Jarque. El que falleció, pues, el futbolista español, y él era del Español, entonces ahí lo dejaron. Pero sí, son ellos. Y bueno, empezaron una racha de victorias en ese momento que se alargó hasta febrero. Ya estamos hablando del 2006 aquí, y los hizo alejarse a 12 puntos del Madrid. En Copa se fueron en cuartos, pero pues tenían la chance de la Champions, aparte de la Liga, ¿no? Lideraron su grupo caminando, llegaron a las llaves de la eliminación y ahí sí se les complicó un poquito. En octavos se volvieron a medir al Chelsea, pero ganaron la ida en 2-1 y en la vuelta terminaron en empate, que se clasificaron a cuartos. Pero Messi se lesionó y ya no volvió a jugar en la temporada, en ese 2006.
En cuartos al Benfica 0-0 la ida y ganaron la vuelta 2-0. Y luego enfrentaron en semis al Milan, que venía de ser campeón en 2003, y el año anterior llegó a la final que le remontaron en Estambul, el mentado Liverpool. Sí. Otro de tus equipos, ¿no? Sí, el Liverpool, sí. No, pero es que es el rival del Manchester, entonces es el clásico de Inglaterra. Sí. Pero el Milan, que es el equipo de los amores de Rijkaard también. O sea, porque estuvo ahí y fue victorioso. Fue parte de ese gran equipo que tuvo Milan en aquellos aquellos holandeses, ¿no? Exactamente. Estaba el Gullit. Van Basten, si no Van Basten, sí. Sí, el delantero. El Gullit, estuvo Rijkaard. Exactamente. Sí, pues ese inventado Milan de los 90, ¿no? Que algún día lo recordaremos, ¿no? Por aquí. Exacto. Sí, hay mucha historia del Milan y su estadio, que a la fecha creo que es de los pocos que se mantienen pues así como llegó, ¿no? O sea, pues van a hacer otro ya, ¿no? De remodelar. Sí, ya van a hacer otro, ya dijeron que van a hacer otro. Lo hacen en conjunto, ellos y el Inter. El Inter. Sí, siguen compartiendo casa, eso sí. Que Inter, cuando juega el Inter se llama Giuseppe Meazza y cuando juega el Milan San Siro. Porque Giuseppe, pues, es leyenda del Inter. Y creo que jugó en el Milan, o sea, del Milan se fue al Inter. Sí. Entonces el Milan dice, no, pues, ¿cómo le voy a llamar así ¿Cuántos jugadores no han cambiado de camiseta equipo? Entre el Milan y el Inter? Sí, bastante. Creo que uno, Ibrahimovic, creo que... Pirlo, sí. El Pirlo. Creo que... Bueno, no sé si... No sé. Ancelotti, si jugó en el Inter. Jugó en la Juve. En la Juve, sí. Y en el Milan, pero no sé si en el Inter. Creo que no, Pues igual lo podemos buscar. Creo que me atrevería a decir que no. Me atrevería a decir que me la voy a ahí sí, la verdad, te fallo. Si jugó en el Inter, pero en la Vecchia señora sí, y en el Milan también. Eso sí estoy 100%. Estoy casi seguro que no jugó en el Inter, pero a ver, que ahorita... Parma, AS Roma. No, mira, ni en la Juve, güey. No, en la Juve, ¿no? Entonces era más bien era la Roma. Sí, la Roma. Es que sí dirigió a la Juventus. Antes del Milan, pero la dirigió, no fue su... Sí, no. Pero sí, varios jugadores. Que bueno, ahí te digo, tenía un equipazo. Andriy Shevchenko, Kaká, Nesta, Dida, Pirlo, Gattuso. Se me está yendo el defensa. ¿Dida ya lo dijiste? No, Dida sí el portero, Dida, pero el otro que no es Gattuso, Pirlo, Shevchenko... Ay, se me fue el defensa. ¿Seedorf? No, Seedorf también yo creo que ya estaba. Pero se me va el defensa famosísimo. Camoranesi es... No, ese era de la Juve. Jugaba en el Cruz Azul. Sí, cierto. Ahora Camoranesi me estoy confundiendo de Camoranesi. El defensa... era... Milan histórico. No trae miedo de equivocar. Maldini, cabrón, claro, Maldini. Maldini, sí. Sí. Era un equipazo, güey. Que te digo, venían entre los subcampeones. Una llave muy pareja. En San Siro ganaron con gol de Juli, o sea, el Barça. Y luego en la vuelta tuvieron... fue un partido aburrido que terminó 0-0. Y al Milan le anularon un gol presuntamente mal anulado. Aquí tengo el video. A ver. Ahí es gol de Shevchenko. Pero pitan falta porque empujó a Puyol. Y pues parece que no es falta. No, definitivamente no era. Pero, pues bueno. No había VAR. No había VAR y así accedió el Barça, ¿no? A una final de la Orejona, que en ese tiempo buscaban su segunda Orejona ante el Arsenal, que también era un trabuco, porque estaba Henry, estaba Bergkamp, ¿te acuerdas? Dennis Bergkamp, sí. Lehmann, el portero, Ashley Cole, Cesc Fábregas, ya estaba ahí. Sí, no, tenía un equipo, era de esos equipos de época, de ese, pues, yoga bonito. 2 años antes ganaron la Premier invictos. La Premier. Sí, no, los famosos Gunners. No sé si en ese tiempo, no recuerdo quién era el técnico del Arsenal. No, pues ya Werner. Ya era Werner, ¿verdad? Sí. No, y también un histórico como en su momento el Manchester con Ferguson. Y digo, sí, sabemos que el Arsenal tal vez no es el más ganador. Eran los tirotes. Pero sí, no tenía un equipazo. 90 y principios de los 2000. Y yo admiro mucho, por ejemplo, el tema de la vestimenta, ¿no? Por ejemplo, ahí Ronaldinho creo que en su momento también sacó unos, así como tenía unos negros, tenía unos blancos. Taquetes blancos. Ajá. Y del Arsenal me gusta mucho ese jersey amarillo. Creo que se veía como... Sí, se veía elegante, bien, ¿no? Elegante, exacto. Sí. No podía usar el rojo porque se iban a confundir, pero... ¿Sí, no? Sí, se ve bien. Te digo, es la que traigo, es la que... O sea, nomás la mía es de manga larga y Ronaldinho manga corta. Que fue no sé si recuerdas esa final. Yo personalmente no la recuerdo, o sea... No la recuerdo. Sí, recuerdo que el tema de la expulsión del portero... Que raro ese tema, ¿no? Y hablando de VAR, porque... Bueno, y que ni siquiera creo que era de VAR, porque
O sea, simplemente el árbitro debió dejar correr la jugada y esperar a ver si era gol o no. Y hubiera sido el primero. Sí, gol, porque aquí la dejamos correr. Déjame nada más regresarme un poquito aquí. Y, ve ahí, Ronaldinho se la filtra a Eto'o. Lehmann sale, lo tira y es gol. Sí, es gol. Es golpe de Juli, pero el árbitro decide echar el gol para atrás y expulsar a Lehmann, que ni siquiera es penal, porque la jugada no fue dentro del área. Entonces, pues tiró libre, pero expulsó a Lehmann. Entonces quedó condicionado el Arsenal, que empezó jugando mejor, empezó un poco más fuerte. Obviamente, con la expulsión, pues el Barça empezó, pero el Arsenal fue el que se adelantó. 1-0 empezó a ganar el y de hecho esa final fue en París, ¿no? Sí, el invitado milagrísimo de París, que en el segundo tiempo los cambios que hizo Rijkaard fue lo que le dio el título, digamos así, o sea, Iniesta entró al empezar el complemento, Larsson ingresó al 61 y Belletti, es el más importante, al 71, que los Gunners empezaron a jugar al contragolpe, pero pues Víctor Valdés es un portero criticado, pero sí, leyenda del Barça. Sí, creo que fue un portero de pocos reflectores, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor sí fue seleccionado español. Sí, campeón del mundo, con Eurocopa y de todo. Aún así, creo que es como lo que a lo mejor vivimos hoy en día con Malagón y Tala, ¿no? Y a lo mejor hace años que era Osvaldo y no recuerdo quién, Memo Ochoa. O Memo Ochoa y Corona. Exactamente, y en ese tiempo era Iker y Víctor Valdés, que pues Iker iba por delante, por calidad, ¿no? Pero Víctor Valdés, callado, hizo una buena carrera también. Sí. Y sí fue fundamental también esa final. Como dices tú, Rijkaard tuvo que modificar porque, o sea, iba perdiendo con uno menos y... Con uno más. Perdón, con uno más. Sí. Y el Barcelona tenía un equipazo, o sea, ¿cómo dices? No mames, por más que se defendiera muy bien el Arsenal, pero creo yo, siendo honestos, que sí traía mucho mejor más equipo. El Barça. Exactamente. Sí, ¿no? Que sí, al 75 aquí la teníamos la jugada, todo decide pasársela a Iniesta se la pasa a Larsson y Larsson nomás le puntea a Eto'o y Eto'o entra al área y gol, ese fue el empate. Ahí está, mira, Larsson que muy criticado y entró a resolver. Sí, igual, pocos reflectores, ¿no? Sí, ahí está bueno, eso ya fue perdón, más adelante. Sí. Al 80 este es Belletti, el que te digo que entró, el lateral, se la pasa a Larsson y Belletti se mete al área y Larsson pues se la pasa, decide entrar y tira y gol, le pasa por el medio de las piernas y gol. Sí, ¿no? Fueron a lo mejor jugadores que la mayoría de la gente no va a recordar, pero fueron fundamental para ganar esa Champions, esa orejona, ¿no? Incluso ahorita lo veíamos, el balón que le tiró ahí a Larsson, que hace una pedrada y la rescató, ahí parece que no se ve, pero... No, bien, sí. Yo sí me acuerdo de esa final, sí me tocó verla cuando todavía las transmitían a tele abierta. Sí, TV Azteca, pero, ¿no? Sí me tocó verla, incluso la de cuando llegó Chicharito también a la final con el United. Híjole, con el Barça, también me tocó verla y sí fue una final dramática porque es que nadie pensaba que el Arsenal le iba a estar dando pelea porque ahí faltaban, 15, 10 minutos para que acabara el partido. Eso fue en el 80. Y realmente también te puedes a pensar, a comparación de hoy en día, el árbitro, entre su error, tuvo los huevos para decir, se va ese güey, aunque vaya el primer tiempo y a lo mejor la final acabara como la última, de 5-0. Bien de la chingada, ¿no? Sí, horrible. Pero, pues no, ahí dijo pues, rojita y pues a ver qué pasaba. Y se puso buena la final. Al final, sí, pues dio pelea al Arsenal hasta donde pudo y... Sí, no le alcanzó, pues. No le dos alcanzó. Buenas jugadas de jugadores que... Bueno, Eto'o sí, pero el otro Belletti, pues... Sí, Belletti y Larsson no, son jugadores... Se puede, Belletti, pues ya Belletti se puede... Belletti, pues de hecho lo catalogan como el héroe de París, porque pues él fue el que metió el gol. No, y lo va a tener en su... obviamente ya retirado, dice, pues, yo metí el gol Juliano para Belletti. que le dio la brasileiro. Champions al Barça, ¿no? Sí, claro. Que aparte consiguieron la liga, o sea, el bicampeonato. Y nada más ahí se quedaron a poquito del triplete, ¿no? Nada más. Sí, porque fallaron en la Copa. Ahí se despacharon. O sea, ahí le faltó a Rijkaard, a lo mejor hubiera querido, pero... Sí, la Copa. Que de hecho, pues Liga y Champions era hasta ese momento lo más que presumía el Barça. Desde Rijkaard, desde Cruyff. Eran los que más presumían, era la cúspide después de eso, empatando a lo que hizo el Dream Team. Y pues sin duda podía replicarse, ¿no? O más bien superarse, ¿no? Eso, pero pues como dicen, todo lo que sube tiene que bajar. Y de hecho Rijkaard fue es de los pocos entrenadores hoy en día que ganó Champions como jugador y Champions como entrenador.
O sea, y de hecho la verdad es que también 2006... Pep, ¿no? Pep también. Pep, incluso, bueno, no sé, a mí 2006 se me hizo un buen año hablando en lo deportivo porque así como hablábamos de la WWE y de el fútbol, pues estábamos en el apogeo del fútbol viendo a estas estrellas que hoy en día son leyendas de los dos equipos y más que vamos a hablar. Y aparte, digo, sé que no tiene que ver, pero de la lucha libre, el 2006 fue un buen año también de la WWE con todas las estrellas que hoy en día son leyendas. Hoy John Cena ya se va a retirar, ¿no? Pero fue un muy buen año esos 2000. A mí me agrada mucho recordar esa época. Tienes nostalgia, ¿no? Sí, no. Y te digo que de todo, hasta el uniforme, todo lo que traían. Y hoy valen mucho esas cosas, ¿no? Claro, digo, si hoy un día le pones una playera, como dices, las pueden mandar a hacer, te la van a cobrar cara. Sí. Sea bueno, clon madre. Aunque sea con madre, pero te va a salir cara. Sí. De hecho, hoy en día, ya ves que hay muchas, vamos a decir, emprendedores que venden, ¿cómo le dicen? Jerseys de equipos, pero no te venden de que lo actual, sino te venden... Veo mucho en internet que la de Kaká es solicitadísima del Milan. Yo la tengo, claro, sí. Y pues te digo que hoy en día quién pide a lo mejor digo, con todo respeto, con Santi Jiménez o de este portugués, no recuerdo cómo se llama, pero no, de ninguno actual. O sea, te piden las de Maldini, ¿no? Las de pero pues la época que marcaron, ¿no? Sí, claro, se le recuerda, ¿no? Pues ese Milan de 3 finales en 5 temporadas. Lo de Estambul, eso fue una gran final, ¿no? Perdieron, lamentablemente, pero pues ganaron después en 2007 y ganaron la de 2003 también con la Juve. También ese Milan... Pero es una de las finales más recordadas, aunque la perdieron, pero es de las que estuvieron buenísimas, ¿no? Sí, se pendejó, ¿no? El Milan, pero a fin de cuentas estuvo buena. Sí, estuvo. ¿Cómo iba? Pero sí, decíamos que tenía que bajar porque a partir de ahí, la temporada 2006-2007, las lesiones afectaron a la escuadra, pero lo principal pues fue la ruptura de vestidor, ¿no? Que se veía, bueno, más bien se presenció cuando Eto'o dijo que... bueno, a Eto'o siempre lo despreciaron, no lo catalogaban bien, querían más a Ronaldinho, pero bueno, X caía bien Ronaldinho, ¿no? Sí, caía bien y a Eto'o no lo veían tan bien porque era un fichaje que no era del ¿cómo se llama? Del que era ay, se me fue, fíjate cómo se llama. Como no era tan camarada de Sandro Rosell. Es que él no había... más bien era un fichaje, no era de Sandro Rosell, entonces la gente no lo veía como también. Que no era tan becado, sí, becado, sí, tan apadrinado, digo, independiente de Ronaldinho y todo, llegaron por el nivel más que por apadrinamiento. Pero sí, él dijo que había gente que ya no estaba trabajando igual, no dijo nombres, pero pues se supo después, ¿no? Que fue Ronaldinho y Deco, que ya estaban en plan más fiestero, que llegaban borrachos a los entrenamientos y pues aunque tengan mucho talento, pues la fiesta siempre termina por cobrar. El Barça ganó una nueva Supercopa Española, que fue al principio, pero perdió la de Europa y tampoco consiguió el Mundial de Clubes, que creo que ahí perdieron, no sé si contra el Internacional de Porto Alegre, que estaba Pato, el jugador Pato, ¿te acuerdas de Pato? Sí. Del Milan, ahí estaba. Y también cayeron en octavos de Champions, siendo los campeones se fueron en octavos. En Copa se fueron en semifinales, le remontaron el Getafe 4-0 en la vuelta, o sea, una humillación histórica. ¿No? Y de la Liga hicieron los mismos puntos que el Madrid, pero por la victoria blanca en el primer clásico no se hicieron del tricampeonato. Digo, sé que ahorita vamos a hablar del Madrid, pero sí, digo, creo que ahí el tema de Rijkaard era que no había disciplina, ¿no? O sea, como que le faltaba mano dura y de repente... estando en un equipo, o sea, equipo no solamente de fútbol, de trabajo, de lo que sea. quieras, cuando hay un desbalance que tú ves que uno sí y otro no, pues obviamente empieza a afectar el ambiente, ¿no? Claro. Entonces, pues se veía mal, ¿no? Como dices tú, de que el Ronaldinho pues ya se sentía a lo mejor intocable y peda. Y digo, aún así continuó su carrera todavía en Europa, le dio unos años, pero sí, creo que eso fue lo que catapultó a Rijkaard, que aún así, en poco tiempo, porque creo que no fue mucho lo que estuvo en el Barça, logró marcar esa época. Sí, todavía le dieron otro año. La gente obviamente pedía su cabeza porque no ganaron ningún título, pero Laporta optó por darle el voto de confianza y Rijkaard también le dio la confianza a sus jugadores, que para topar esa terrible temporada llegaron buenos fichajes, Henry, Touré y Vidal. Pero pues los problemas de vestuario sobre todo seguían presentes. Se quedaron a 18 puntos del Madrid, o sea, no estuvieron liga. Les hicieron pasillo aparte, o sea, en el último clásico ya habían llegado como campeones, sí, una humillación.
Llegaron a semifinales de Copa y de Champions, pero pues a fin de cuentas hasta ahí se quedaron, sin títulos. Algo no aceptable con el equipo grande. Entonces el Presi dijo que el equipo pues no estaba tan mal, aunque señaló como único responsable del fracaso al entrenador. Y pues Rijkaard aceptó la culpa, saliendo pues de Cataluña, digamos, con su reputación manchada. Porque pues sí, digo, como lo dices, fue muy bueno, pero pues a fin de cuentas esas manchitas sí le quedaron ahí en el... No, en el currículum. Y aparte, digo, Rijkaard en el poco tiempo, que creo, digo, su prime me parece que fue en el Barça. Como decía, logró en poco tiempo mucho, porque incluso en el 2006 le dieron el premio al mejor entrenador del año 2006. Del año. Entonces, digo, y eso obviamente fue por lo que hizo con el Barça, que una liga y Champions, pues, como dices tú, era lo más ahí. Sí. Y lo hizo, entonces... Pues sí, digo, pasó. Ya después creo que estuvo en otros equipos, temporadas muy... Pero ya cortas. No fue igual, ¿no? Ya no fue lo mismo y se retiró, creo que por ahí del 2014, sí. Creo que se retiró. Ya como entrenador, digo, pero ya era entrenador. Entonces, sí, no, digo, pero lo recordamos, yo creo que sí, si hoy en día le mencionas a alguien en la calle que sepa de fútbol, ¿no? Rijkaard va a decir, el del Barça. Sí ya, saben de fútbol. El que debutó al Giovanni. El que debutó a Giovanni, el que debutó a Messi, ¿no? Que bueno, para la 2008-2009 buscaban a José Mourinho, el Barça, ¿no? Pero pues ellos le optó por ir a Italia y la directiva pensaba, bueno, decidió entregarle el puesto al entrenador del equipo B, que pues este hombre fue figura del Dream Team, aunque lo principal es que aprendió a la perfección el cruyffismo y lo llevó a un nivel jamás pensado, que pues este entrenador, sin tentarse el corazón y dándole la confianza a los prospectos de la Masía, con posesión a tope y perfeccionando el tiki-taka, goleando cada fin de semana y consumando el primer sextete en el balompié varonil, dejó para el recuerdo el que es para muchos el mejor equipo de la historia del fútbol, Pep Guardiola, que también ya lo grabamos aquí, el Barcelona de Pep Guardiola, el capítulo número 6 de este podcast, ahí para que lo vean también. Sí. Un poco largo quedó con el buen Shisuo, saludos a Shisuo y Diego el anónimo, no ha querido dar sus redes. Entonces ahí pero estuvo bueno, sí, pero sí, o sea, diciendo de Rijkaard, pues no se dio como hubiera querido su salida. Pero junto con la directiva, cargados de paciencia y buenas decisiones, lograron la cimentación del tercer piso de Cruyff, recuperaron el ADN de Johan, ganaron títulos, debutaron grandes canteranos, decíamos Messi, obviamente Giovanni, que era un buen prospecto. Sí. No fue al final, no, pero debutaron a ellos. Dieron ejemplo de qué no hacer, pusieron al Madrid por debajo y marcaron la pauta para seguir extendiendo pues esa grandeza blaugrana, eso fue... Sí, no, y digo, ese capítulo digamos que viene siendo como el que pasó antes el de Pep, ¿no? Que sí, la verdad es que Pep creo que hoy en día muchos lo usan como referencia cuando quieren hablar de un buen parado, de un buen funcionamiento. Sí. Y Pep hizo un equipo de época que, es cierto, ganó el sextete y aparte era el equipo invencible. O sea, era el equipo que todo el mundo quería derrotar y no solamente en España, sino en Champions y todo, porque... jugaban es que bien. Fue el que marcó la pauta. Sí, digo, ahí lo tocamos muy bien. Fueron 4 años lo espectaculares. Sí, pues el famoso tiki-taka ese lo impuso. Sí, que vamos a seguir, ¿no? Con la anteparte de ese Barcelona de Pep, que fue el Madrid de Mourinho. Digamos, porque sí, en esa época gloriosa del Barcelona. ¿Fue esa rivalidad también? Sí, claro, Pep. Fue esa rivalidad, pero sucedió esa cimentación del Real Madrid, que pues el club merengue pues es catalogado como el más grande, ¿no? De la historia del fútbol, incluso puede ser el club más grande en la historia del deporte. Sí, definitivamente. A nivel clubes, sí. Pues a lo mejor los Yankees, ¿no? Se le podrían... bueno, sí. Digo, nivel clubes de fútbol. De fútbol, sí, es lo más grande. Nivel, no sé, mercadotecnia, popularidad y todo eso. Es el Madrid. Sí, los Yankees también. Digo, hablando de otros deportes, los Yankees creo que... Sí, no sé cuál otro deporte se le podría asemejar. Pues yo creo que no. O sea, de básquet es que no ha habido uno así. Pues nada más, digo, los Lakers, sé si los Lakers, a lo mejor... Puede ser los Celtics, pero no. Sí, no, digo, en el americano, no sé que no es como muy ganador el equipo, pero los Vaqueros de Dallas... Los Vaqueros. Y pues, digamos que es de los equipos... Hablando de nivel en conjunto, pues... Creo que serían esos los top. Sí, pero el Madrid es top, ¿no? Es lo mejor, ¿no? O sea... El equipo más caro, creo... Bueno, ¿sí será el equipo más caro hoy en día? No sé. Decía yo que los Vaqueros... Yo una vez vi un reportaje que los Vaqueros era el club más caro del mundo. ¿Todavía? ¿Hoy en día? No sé, a ver. Pues vamos a preguntarle. Digo, ya tenemos aquí la... Digo, a nivel fútbol... a balompié, creo que el Madrid... Híjole, bueno, es que no sé. Digo, no sé si por ahí ya los árabes... pero no, pues no. Le vamos a preguntar a Chavo, ChatGPT, ¿no? Chavo, GPT.
Y dice... Real Madrid, ¿no? ¿El Manchester? Bueno, me da los de fútbol, ¿no? Los de fútbol. Pero aún así el Manchester. Pero de todo el deporte. Sí, es que el Manchester United... Vale, y hoy que está dando... Pena, pues, ¿no? lástima, sí, ¿no? Pena. Sí, ¿no? Y es que también algo que iba a decir, hablando del Madrid y del Barça, o sea... sí, los Cowboys. Los Golden State. Sí, los Rams. Los Ángeles. No manches, o sea... ¿Es más que los Yankees? Bueno, pero... Sí, los Yankees. pero son los Rams. Es americano. Los Rams, ajá. Ok, luego... Sí, los Yankees, obviamente. Los Knicks. Los Knicks, sí. Los Lakers. De hecho, sale que estaba más caro el United. Híjole. No, y lo que iba a decir es que los equipos grandes, yo creo que en cualquier deporte, siempre tienen que estar peleando arriba. Y lo que decías tú, si ya le sacaba 18 puntos al Madrid o viceversa, ya era un fracaso. Sí, era un fracaso no ganar nada. Sí, claro. Y eso le pasaba al Barça antes de que llegara Rijkaard. Sí, era un asco, pues. O sea, quedaban en lugares 12, 10, o sea... Mal, o sea, sí. Mal. Y ahorita lo mismo pasa con el United que desde Ferguson. No han entablado, pues no han vuelto a ganar una Premier League. Una Premier, sí, no te vayas tan lejos. Yo creo que ni una Copa, ¿no? Sí, Copa sí, y Europa League. Mourinho ganó la Europa League. Pero Copa sí, pero la gente, no sé si FA Cup, pero sí. Pero la gente pide pide la Premier y pide la Champions. Exactamente. Se han quedado en cuartos. Una vez que se despacharon al PSG. Pero nada más. No, es que es lo que te digo, o sea, semis no le sirve, ¿no? No. Es como el torneo pasado. O el mismo Inter, pues, que ha llegado a 2 finales recientes y no ha ganado. Eso iba a decir, y la que le ganó al Barcelona, que fue épica. Sí, estuvo buena. Y fue un partidazo, pero no sirve de nada ni el Inter ni el Barça, ¿no? Que son equipos que pues siempre tienen que estar compitiendo por lo más grande, ¿no? Por lo de siempre. Uh-huh. Pero sí decíamos de este Real Madrid que a finales del siglo anterior volvieron a ganar varias Champions, porque hubo un lapso que no ganaron nada de los 60s hasta los 90s, o sea, más de 30 años, y bueno, pues tuvieron una dinastía con los mejores de aquellos años, los Galácticos. Ese equipazo de Zizou, de Ronaldo, de Figo, de Roberto Carlos, y Iker Casillas todavía raspó un poquito. Sí. Estaba empezando. Sí, estaba empezando. Casi. Obviamente, Guti, mucho más jugadores, ¿no? O sea, un equipo pues literalmente galáctico. Sí. Que posterior a esto los del Bernabéu tuvieron una sequía y sobre todo una crisis que se extendió pues por todos lados. Hubo fraude en elecciones. Eliminaciones consecutivas de Champions en octavos. ¿Te acuerdas que el Madrid tenía ese bloqueo? No pasaba de ahí. Poco nada de palmarés, jugadores caros que no funcionaron. Y aunque pues para ellos su único rival es el mismo Club Blanco, o sea, las generaciones anteriores, pues el Barcelona gozaba de su mejor época consiguiendo el sextete. Algo que por supuesto generó molestia porque ellos ni siquiera han conseguido un triplete. A día de hoy el Madrid nunca ha conseguido un triplete. Sí, ¿no? A pesar de que es el más ganador de Champions. Eso le falta, ¿no? Y como dices tú, hubo un tiempo donde el Madrid tampoco ganaba nada. Y a pesar de que hoy en día ya es el mayor ganador de Champions, pero pues hubo un tiempo donde no parecía que fuera a llegar eso. Y como dices tú, no ha ganado... No, pues de hecho parecía que el Milan se iba a emparejar, ¿no? Cuando en ese tiempo que tenía 7, el Milan y ellos 9. Así decías, oye, en un ratito el Milan los va a empatar, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí fue una temporada triste. Y lo peor es que cuando tu acérrimo rival está arriba, pues obviamente eso también le pega al... Sí, claro, que te pega, sí, o sea, como chivista, por ejemplo, te pega que el América esté chingón, ya con ¿no? 16 títulos, o sea, claro. Sí, ¿Cuándo lo vamos a alcanzar? Pues nunca, ¿no? O sea, yo creo que no. Yo confío que a lo mejor ya vamos a estar bien viejos, pero... Ojalá. Pero sí, esperemos que un día, ¿no? Digo, la verdad es que dejaron la losa bien pesada. Sí, ahí, muy arriba. Pero... Sí, no, el Madrid, incluso esos galácticos, que el dato, ¿no? Pumas también... Se los chingó, ¿no? Se los chingó en un partido con De hecho, los galácticos están sobrevalorados. Yo creo que haciendo la generación que no la ha investigado, fue más la fama que lo que hicieron. Sí, seguramente sí. Digo, fueron jugadores que dejaron época. Sí. Hay unos que destacaron muchísimo, más que otros. Por ejemplo, pues con todo y todo, Figo fue un pilar en el Madrid de esa época. La bestia, el monstruo Ronaldo, pues, qué decir. Incluso campeón del mundo. Iker Casillas, pues también referente de España, fue campeón también del mundo. Y pues Roberto Carlos, digo, pues Zinedine Zidane, ¿no? Sí, Zinedine Zidane. Sí, que digo, al final uno critica al Chicharito y ve cómo se fue Zidane con el cabezazo, ¿verdad? Pero luego ganó también con el Madrid, entonces... sí, ¿no? Digo, a lo mejor sí, creo que
a lo mejor de repente hasta decimos con Chivas, ¿no? De que Chivas tuvo varios torneos con un equipazo del Bofo y todo, pero nada más ganaron un título. Sí. Que era tú lo tocaste en un podcast, ¿no? O sea, que dices, pues dejaron huella por cómo jugaban y todo, pero realmente... Un palmarés fue uno. Un palmarés. Sí, las vitrinas fue una cosa. Sí, que no nos gane el amor por el equipo, ¿no? Sí, Sí, hay que saber reconocer. Hay que ser neutros y lo decimos. Pero sí, digo, con estos problemas, pues los socios decidieron traer de regreso a la silla presidencial al creador de los Galácticos, que pues es Florentino Pérez. Ah, sí. Él fue el que los creó, el Presi, ¿no? Como se le dice, volvió cargado de ilusiones y actuó desde un principio trayendo 8 jugadores, gastando 250 millones de euros en esa 2009-2010 que trajo a Xabi Alonso. Bueno, entre los que destacan, Xabi Alonso, Karim Benzema, el penúltimo Balón de Oro, Kaká y el actual Cristiano Ronaldo. Un equipo cósmico, ¿no? Sí, no, y digo, ya Fiorentino, de hecho, creo que ya anunció que el siguiente año ya... ¿Ya se va a retirar? Ya creo que ya se va a retirar. Sí, quién sabe a quién le va a dejar la silla del Presi. Va a ser una silla muy caliente y pesada porque, pues, como anda el Madrid ahorita, ¿no? Pero sí, no, incluso esa época de donde llegó Ronaldo, que es imposible no mencionarlo, en su prime, o sea, sí, venía... sacó todo su prime en esa época de Mourinho, que ahorita lo vamos a tocar. Ajá. Pero sí, y muchos jugadores se consolidaron, incluso estuvo, si no me equivoco, en ese Inter, no sé si estuvo Mourinho, pero Gareth Bale, por ahí, creo que llegó después. Llegó después, ¿verdad? Sí. Pero Karim Benzema también llegó a ser muy importante. No, Luka Modric. Goleador, Luka Modric. Qué divertido que vamos a adelante, Fabio. Sí. Xabi Alonso, pues mariscal, ¿no? Sí. Mariscal de campo. Y hoy en día pues está con el Real Madrid, ¿no? Sí, claro, técnico, sí, es el técnico. Sí, turbulencias, vamos a ver si puede repuntar. Que hoy que le ganaron 3-0, ¿no? Al Atleti de Bilbao, al Atlético de Bilbao. De Bilbao. Sí, hay que ver cómo le va, ¿no? Digo, pero sobre todo en Champions, digo, que es lo que la gente... lo que el Madrid espera, tiene que refrendar, ¿no? Digo, a pesar de que no sea el campeón vigente, pero pues, es el máximo ganador. Digo, va a ser... Ahí sí creo yo que va a ser muy difícil que alguien lo alcance. No, pues sí, ya. Sí, que nada más cerca a Milan, ¿no? Pero... Sí, le saca más del doble. No, pero sí, digo, el primera temporada de esa 2009-2010 no fue Mourinho el entrenador, fue el ingeniero Manuel Pellegrini. Ajá, aunque los blancos se fueron en blanco ese año porque volvieron a caer en octavos en Champions, en la Copa se marcharon en su primera llave y en Liga hicieron 96 puntos. Pues nada mal, pero el Barça hizo 99. Entonces, al final, digo, Mourinho rompió récords, ya más adelante lo veremos, pero... Claro. Pero sí, no, esa temporada sí se fue terrible. De Bruce. Entonces, de hecho, por eso decidieron traer al enemigo perfecto del club catalán, aquel que 2 años atrás los despreció y que solo unos meses antes los superó, ¿te acuerdas? En esa semifinal de Barça-Inter, que evitó la coronación blaugrana en el Bernabéu, porque la final fue en el Bernabéu, final de Champions. Y el Barça iba a campeonar, o sea, iba a ser bicampeón de Champions, pero la evitó. Y pues así contrataron a José Mourinho, que de Special One trajo pues también varios jugadores, Mesut Özil, Ángel Di María, ¿te acuerdas de Sami Khedira? Sami Khedira, el alemán. Sí, el alemán también. Y bueno, yo, o sea, sin investigarlo estoy seguro que Florentino trajo a Mou con el propósito de regresar al Madrid a la grandeza en el césped, ¿no? Pero pues al portugués tenía otras intenciones y ahí se dio el tema de la guerra, ¿no? De los clásicos tan famosísima, tan recordada. Y de ahí nació el ¿por qué? ¿Pero por qué? De ahí nació el famoso porqué de Mourinho en una entrevista, bueno, en una conferencia de prensa. Sí. Donde sí estaba reclamando sobre el arbitraje, ¿no? Y que antes de eso el Pep también había mencionado algo del arbitraje, entonces... No se decidían si sí se van a quejar o no se van a quejar. Traían ahí un desmadre que... Lo primero empezó en un derbi en el Barça que le hicieron una manita al Madrid. Y que empezó con este empujón de Cristiano a Pep Guardiola. Ah, sí. Que de ahí se empezaron a calentar. Y luego esa puercada de Sergio Ramos a Messi que fue en el primer partido. Ahí lo agarra que no lo... Pues al final se le va. Pero lo interesante es la... barrida esa que le mete ahí, ¿no? Sí, ahí va. Entre dos. Bueno, fue, barrida, según yo fue entre dos. Toma. Bueno, sí. No, ya llegaba... ¿Era Las Diarra? ¿El 10, creo? Sí, yo creo, sí. Sí. O sea, ya le iba también a patear. Ya. Sí, la verdad es que Ramos y Pepe
Híjole, sí, digo, a pesar buenos, de que... pero cochinazos, ¿no? Exacto, eso te iba a decir. A pesar de que son muy buenos jugadores históricos en sus selecciones también, pero sí se les recuerda, creo que más a Pepe que a Ramos como... perdón, como, pues, carniceros, o sea. Sí, digo, y esa no fue nada comparada con la que hizo en un partido, no sé si fue contra el Getafe o contra quién, que le dio una patada el Pepe en la espalda, lo raspó, digo, pues esa estuvo peor, ¿no? Pero esa sí fue de ardilla. La verdad es que Messi sí de repente los traía locos. Hay otra jugada en otro partido donde le llegan entre dos a Messi al mismo tiempo. Ahí como que se cayó la tierra, pero sí, no, la verdad es que muchos clásicos se marcaron de Pep y Mourinho porque había mucha bronca. Incluso de los técnicos también, una donde Mourinho se barrió y festejaba con todo, o sea... Al estilo Piojo Herrera, ¿no? Pero sí. Pues creo que esa fue la del Inter, ¿no? Cuando estaba en el Inter, ¿o no? Que salió corriendo por todo el Camp Nou. No sé, yo me acuerdo una que se barrió así como si hubiera metido gol, pero ahí fue en la orillita del campo. O sea, del área técnica. Que se barrió ahí como que le besó, pero pues les festejó con todo. Y hoy en día, si alguien te hace eso... pues no, ya se van a los es que en ese tiempo aguantaban y pues también teníamos digamos esa otra generación dorada también que tuvo el Madrid y el Barça, ¿no? Con Messi también. Sí, pues la rivalidad de esa Messi CR7 yo creo que es el pick de la rivalidad Madrid-Barça. Sí, ¿no? Y los defensas, creo que en ese partido que pusiste, se pelearon todavía Puyol y Ramos, y que Ramos de la misma selección. Y eran compañeros, Incluso en el tiempo con David Villa, también. Un día levantaron a David Villa que estaba quejándose en el piso y lo levantaron y pues, eran sus... Arbeloa creo que estaba en ese equipo. Sí, no, o sea, la verdad es que sí eran clásicos que se vivían muy intensos. Sí, ¿te gustaban ver esos clásicos que todavía se pasaban por teleabierta o Sky al menos? No, Sky, yo nunca vi... bueno, sí, no, en teleabierta no, perdón. O sea, de la liga no, Champions sí. Ajá. Pero la liga siempre fue por Sky, güey. Pero era por Sky y decías, oye, pues, sí, el Sky en ese tiempo era... te incluía todos los canales, ¿no? Sí. Dices, claro, sí tenías que pagar, pero te incluía todo. Ahorita... tienes que pagar todo por partes. Tengo que tener HBO, tengo que tener Prime, tengo que tener Big. ¿No? Pues... O sea, te sale más caro, güey. Exactamente. Sale más caro hoy en día eso que y luego estaba concentrado en Sky. Todo era en Sky. O sea, porque tenías dos controles, güey. Tu tele y el de Sky. Y ya con ese, güey, ya jalaba chingón. Digo, yo nunca tuve Sky, pero pues así era. Pero sí, ahora ya el ViX y luego... El HBO, Prime. ¿Te vas de vacaciones? No, es que no estás en tu zona. No mames, güey. No, es un pedo, güey. Yo sí tuve Sky, digo, sí lo confieso. Sí. Y sí, me chutaba todos los partidillos de la Premier. Yo era fiel suscriptor de Roja Directa. Sí, claro, güey. Sí, hoy en día, ¿no? Pero... todavía, sí. Sí, no, eran partidos muy pasionales, creo yo. Así se vive, ¿no? Incluso en la grada. O sea, por ahí veía unos videos recordando cuando tanto el Barcelona como el Madrid se metían goles y lo celebraban a la grada, o sea, y así les enseñaban el escudo. Entonces, tal vez hoy en día con Vinicius, medio que también es de que calienta huevos, digámoslo así. Lamine Yamal, que últimamente también ya es medio calienta huevos. Entonces, a lo mejor poco a poco ahí ya va a ir reviviendo pues, esa rivalidad. Esa sangre, ¿no? Digo, esa sangre. Por ejemplo, ahorita creo que de los viejos ya nada más queda... Carvajal, ¿no? Digo, ya creo que hoy en día ya pues puros no. Ya sí, no ya fueron, no, sí, porque ya se fue Modric. Sí. Digo, sigue jugando, pero sí, ya no está en Madrid. Ya ahorita es un Madrid diferente. Sí, totalmente. Mucho combinación de juventud y experiencia. Experiencia, digamos, de algo. ¿No? Sí, que en ese 5-0, pues obviamente hubo conferencia de prensa, pero Mourinho dijo que no era una humillación, sino una derrota fácil de digerir. Pero lo que sí es que aprovechó para iniciar su plan maléfico con la rueda de prensa, declarando en contra de los árbitros y calendarios. Y bueno, no aflojaron por la liga, ¿no? Los merengues, y en Champions superaron su grupo desafiando y derrotando sin dificultad a sus fantasmas, o sea, los octavos, y en cuartos eliminaron al Tottenham. La tómbola continental, pues nos dio dos clásicos más, ¿no? ¿Te acuerdas que en ese momento hubo... porque fue en semifinales?
Madrid-Barça, y aparte estaba el de la Liga y la final de Copa del Rey, o sea, 4 en 18 días. En 2 semanas. O sea, perrísimo. Sí, no, y nosotros nos emocionábamos con 3 clásicos Chivas América. Sí, la Conca, ¿no? Sí, ¿no? Para allá, 4, güey, ¿no? sí. Y eran cosas... Por los 3 torneos. Exactamente. Copa, Liga y Champions. O sea, y todos se jugaban todo. O sea, sí. Es que allá la Liga, como es larga... y es que sí, los 3 jugaban, o sea, obviamente la final, la Liga pues no era final, pero y la Champions eran semis, o sea. Sí, pero la Liga, te digo, cada partido cuenta ahí, porque son temporadas largas y si se te van 3 puntos, 2 puntos. No, estaban ahí cerquita, que en el primero fue el de Liga, Messi mandó un balonazo a la tribuna, no sé si te acuerdas que batió. Sí. Y obviamente pues, se calentó, ¿no? Terminó tablas porque expulsaron al Viol y bueno, al final los catalanes ganaron la Liga, el Barça pues. El portugués aprovechó, o sea, Mourinho para calentar las cosas con el micrófono, declaró que le gustaría jugar contra 10, refiriéndose a que sus equipos constantemente se quedaban con un jugador menos ante el Barça. O sea, el Inter también se lo expulsaron a uno, creo que al Thiago Motta en la semifinal, entonces ahora le expulsaron al Viol y lo dijo. Y bueno, la siguiente batalla fue en Copa, donde Pedro metió un gol, pero lo anularon así por fuera de lugar milimétrico, que si lo dejaban bien, estaba... Nadie decía nada. Pero fue fuera de lugar, ¿no? Al final. Y bueno, al tiempo extra, Di María hizo una pared con Marcelo. Se la centró a segundo palo a Cristiano Ronaldo. Y pues el bicho cabeció y metió gol, que fue el primer título copero en 18 años del Madrid, güey. Le dio y fue el bicho. O sea, no, y ese gol me acuerdo mucho, brincó como solo Ronaldo. Un pinche brincote, güey. Y fue que festejó con la típica barrida y todo, ¿no? O sea, por eso fue que yo me acordaba hace rato y me confundía con Gareth Bale, porque también Gareth Bale le dio un título. La de Bartra, que la Spimic. Sí, por toda la banda. Ajá, sí. me acordé mucho de eso, pero sí, no, esa sí fue de Ronaldo y... Qué golazo, sí. A Pinto era el portero. Eso te iba a decir, el portero, digo, si era Pinto... Creo que Pinto nada más fue como que... Pues es que le daban los partidos, le daba la copa, ¿no? Le daban esos partidos, digamos, molerones, que ya no era molero, güey, la final y luego contra el Madrid, nada molero. Esos son... O sea, hay que ganarlo. Una final de un equipo grande hay que ganarla. Pero bueno, así fue. Y bueno, Pep ya se había cansado, ¿no? Pep Guardiola de ese pues monólogo. Al momento era un título para el Barça y otro para el Madrid. Y bueno, calentó la semifinal Pep Guardiola de la Champions diciendo que ese reciente campeón de Copa, al que le sacaron 8 puntos en Liga, levantó el trofeo gracias a la vista de águila del juez de línea que anuló el gol de Pedro. Mourinho respondió que con estas declaraciones habían entrado en una nueva era en la que se criticaban los aciertos del árbitro, y esto generó que Guardiola se saliera totalmente de sus casillas, declarando pues lo siguiente. A las 8:45 nos enfrentamos aquí en el campo, fuera del campo, y ha ganado. Lo ha ganado durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular fuera del campo. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. ¿Y así? Y todavía le recordó que eran compañeros, porque fueron compañeros. Mou fue el asistente del técnico en los 90s. Y bueno, pues esa ida continental arrancó, me parece que en el Bernabéu. Fue la ida que hubo tensión y otra vez el Madrid recibió una expulsión. Mourinho también se fue expulsado, creo que fue Pepe, no recuerdo bien. Creo que fue Pepe el expulsado, y también expulsaron a Mourinho porque criticó algo pues al árbitro, ¿no? Sí. Y bueno, los catalanes, un doblete de Messi. ¿Te acuerdas ese gol que le dejó Busquets ahí? Un golazo. Sí, no, y la verdad es que la expulsión de Pepe... Digo, Pepe tenía la mala fama de que era un carnicero y en el momento yo incluso hasta cuando yo vi el juego en vivo dije, no mames, sí, patadón. La neta no lo tocó. No, pero el Dani Alves, como que hizo la pena. La vendió. Y pues se la compraron sin VAR, obviamente, ¿no? No había VAR. Pero sí, la verdad es que no era. Y luego, pues, sentenciaron ahí Messi, ¿no? Sí, con ese que la vuelta pues terminó 1-1, pero Mou dio una de estas declaraciones, ¿no? Al terminar el partido, lo regresamos aquí un poquito. Si le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Y si este año gana la segunda, gana con el escándalo del Bernabéu.
Y sí, ahí ahora sí le dijo la mítica de... Si digo lo que pienso, me sacan de aquí, ¿no? Me vetan. Sí, no, y eso lo tocaron en el podcast del el Barcelona del Pep Guardiola. La verdad es que sí fue escandaloso eso y híjole, digo, sí quedó un poco manchado, creo yo, porque pues sí fue algo muy, muy polémico y todo, ¿no? Entonces, la verdad, incluso hasta queríamos que ganara el Chelsea porque estaba jugando muy bien y pues realmente había hecho méritos, pero... La de Stamford Bridge. La de Stamford Bridge, ajá. Sí, sí, incluso robo, apodó así, ¿no? El escándalo. El escándalo de Stamford Bridge. Entonces, pues ahí Mourinho también, digo, igual y no tiene nada que ver, pero él agarró. Sí, metiendo ahí cizaña, ¿no? Exactamente. Pero bueno, en esa temporada, pues al final se fueron con la Copa del Rey nada más, no sí. pudieron hacer nada. Y bueno, para la siguiente campaña, que fue la 11-12, llegaron nuevos jugadores que Concentrao, ¿no? ¿Te acuerdas de Concentrao? Ah, sí, Concentrao. Pero ya ves el chiste, ¿no? Concentrao. Ándale. Cuentrao, ¿no? Cuentrao. Sí, ese y también Varane, llegó un joven Varane. Varane. Que ya se retiró, ¿va? Rafael Varane. Se retiró joven, como a los 34. No, poquito menos, ¿no? 32, o creo. menos, sí. Muy joven. Sí. Que arrancó con la Supercopa, la temporada Barça-Madrid, y pues otra vez muy caliente. Hubo una bronca durísima con Marcelo que casi se mata a Fábregas. El brasileño se fue expulsado, pero la rueda de pleito no faltó entre discusiones y empujones. Y pues Mou aprovechó para hacer lo siguiente. Le picó el ojo ahí a Tito Vilanova, que era el asistente. Sí. No, y ya no estaba Pep, según yo, en ese No, tiempo. Sí, todavía. Fue su última temporada, sí. Ah. Pero Mou le picó el ojo y ve la cara ahí de... miau, ¿no? Es decir... Sí, no, la verdad es que sí se vio bien mal ahí. Sí, ya no recuerdo si lo castigaron. No recuerdo la suspensión, pero sí. Ahí se acabó. Ahí fue el pico de la guerra de los clásicos, porque Casillas tomó la iniciativa de contactar a Xavi, pues para hacer un tipo de tregua, porque eso estaba afectando al fútbol español y pues no querían que afectara a la selección, ¿no? Entonces, pues esa situación no fue vista bien por Mou, pero pues ya ahorita hablamos de ello. Y estaba pues. Piqué, digo, se nos había estado olvidando. Sí, que estaba en ese Barça también, pues histórico. Y digo, a pesar de a lo mejor más escándalos que tuvo extracancha Piqué que adentro, pues también, digo, pues era un defensa que funcionaba, ¿no? ¿Cumplidor? Sí, exactamente. Cumplidor. Aunque creo que él fue el que metió la mano en Stamford Bridge, ¿no? Según yo. Sí, a él le rebotó aquí. Se le rebotó. Sí, una de tantas. Sí, ¿no? Pues ahí se ven todos los que estaban en ese tiempo, sí, ¿no? pero la cara de Mou no... Sí, no, es que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta madre? ¿El pómulo? Pues así como... Sí, ajá. ¿no? Así pareciera. Sí. Así de cara de mamón. Sí, no, tan indefendible. Que perdieron esa Supercopa, pero comenzaron arrollando en Liga, aunque nuevamente perdieron el primer clásico y en casa. Pero más tarde los blaugranas los eliminaron de Copa, o sea, se los despacharon en Copa. Sin embargo, pues los merengues se guardaron la mejor carta para el final, que el Madrid podía llegar al triple dígito de unidades en Liga y estaba por encima en el último claso de la jornada 35, o sea, ya prácticamente, ¿no? Al final. Ya al final. Que el partido fue en el Camp Nou, empezaron ganando, el Barça los empató al 70, pero llegó el calma. Exactamente. Se cobró, se vengó ahí el Madrid y... Y la verdad es que tuvo varios festejos Cristiano muy épicos ahí cuando se quitó la camisa. El Atleti. Que después se la cobró después, o bueno, no, más bien creo que fue cuando Messi también enseñó la camisa. 10, ¿no? Y creo que después fue donde se cobró el Madrid, que fue con un gol, o fue con Ronaldo igual, que también les enseñó la camisa, pero ese ya fue otro festejo. Pero sí, ahí fue donde nació el calma y que muchos lo han replicado bastante en el mundo, ¿no? Pero sí, ese fue muy buen gol también ahí que se sacó casi al portero. Que, o sea, a pesar de que, bueno, digo, semanas más tarde que sí fueron campeones con la Liga de los Récords de 100 puntos. Exactamente. Que fue la primera liga en 4 años para el Madrid. Entonces, o sea, jornada 35 hace 100 puntos y el Barça no se despega. O sea, qué pinche disputa. O sea, fueron un chingo de puntos. Sí, no, es que fue récord de puntos, de victorias y creo que de goles. De goles a favor, creo. Es que arrasaron, o sea, creo que fue a los Asuna que lo golearon 7-1. Okay. O sea, 7-1 creo que fue en su casa, o en la casa del Madrid, pues. Ok. O en la de ellos, no me acuerdo. Pero sí, ¿no? Que 4-0 a Levante, que no, sí están, pero fue, imparables. Le preguntamos aquí a ChatGPT cuál fue la Liga de los Récords del Real Madrid. A ver, es que es muy famoso, pues, la Liga de...
Liga de los Récords, ahí está. El club. No. ¿Eso no fue? A ver, no, es que no me sale. A ver, aquí. La Liga de los Récords. La Liga de los Récords. Del Madrid. Ah, mira, aquí está de Invictos. Citando, ¿no? La Liga de los Récords. Vamos a ver qué nos da de Invictos. Mourinho seguro. 121 goles y solo perdieron 2 de 38 partidos. Hicieron récord de 100 puntos, récord de goles anotados 121, récord de diferencia de goles, récord de triunfos 32 y récord de victorias fuera de casa 16. Sí fue un equipazo. No lo mencionamos, el Pipita Higuaín. El Pipita Higuaín, que era bueno, o sea, la neta, era crack. Incluso, también no lo mencionamos mucho, pero Mesut Özil, pues, era una promesa alemana que después... El 10. No, pues se fue al Arsenal y sí, pero pues es que ya no era el mismo foco. El Arsenal ya no estaba en el titular, ¿no? Pero sí, Higuaín, Kaká, ¿no? Digo que las lesiones le cobraron. Y Di María incluso calladito era, pues, un volante que pues, también... O sea, hacía diferencia. El Fideo desbordaba, dribleaba, ponía pases de gol, o sea... No, fue un pinche temporadón, ¿no? Sí, no. La Liga de los Récords. Sí, no, y digo, con 2 derrotas... Pues, ¿cómo no iban a hacer récords? Pues, imagínate ganar tantos partidos en una liga tan larga, ¿no? Sí y meter tantos goles. Está cabrón. También obviamente jugaron Champions y fueron caminando hasta que se toparon al Bayern. ¿Te acuerdas? En semifinales. Perdieron 2-1. Perdieron, perdieron 2-1 en Múnich y luego fueron a Madrid y ganaron 2-1. Entonces se fueron hasta penales y ahí fue donde fallaron los grandes. Ronaldo y Kaká fallaron. Y Casillas paró 2, pero Ramos, ¡pum! Al estilo Chicharito. Sí, al estilo Chicharito, no, por eso lo entendió. Pero no, es que creo que Ramos, bueno, y hoy en día cómo cobra los penales, ¿no? Sí. Pero sí, no era un cobrador... Pues nato. No, era... De hecho, creo que era el primer penal que cobraba. Y es que es muy raro, yo creo... Digo, a lo mejor me equivoco, pero... Que un defensa sea muy especialista en tirar penales. O sea, en el mundo, mayormente los que cobran penales, pues son los... El delantero, ¿no? O los medios, tal vez. Pero es muy raro que un defensa sea tu cobrador oficial. Sí, no. Entonces sí, creo que teníamos ese miedito cuando agarró el balón y pues sí, lo mandó a Júpiter, sí. Sí. Pero, ahí perdió el Madrid, ni modo. Sí, ni modo, pues ahí se llevó una liga que... Bueno, para la 12-13 el fichaje más recordado fue de Luka Modric. Fue muy criticado, decían que un fichaje para tapar fracasos, que no sé qué, pero pues cayó bocas. Sí. Luka Modric ganó 6 Champions con el Real Madrid. Champions. Sí, no. O sea, fue una buena inversión. Y hubo un tiempo donde el Madrid, su coco eran los alemanes. También hubo, creo que en la época de Mourinho todavía, ya al final. Sí, ahorita lo tocamos, el Borussia. Lo eliminó el de Lewandowski. ¿No? Y pero después ya, tiempo después. El Wolfsburgo, ¿no? También no les costaba trabajo. Sí, creo que les ganó en fase de grupos. Pero, digo, ya después el Madrid por ahí se cobró una con el Bayern en su casa que Ronaldo les metió... el 15º gol, lo del... Un tiro libre por abajo, ¿no? Sí. Y ahí dejó callado el estadio del Allianz Arena, ¿no? Sí, donde hizo todo. Sí, no, por eso te digo que sí hubo un tiempo donde les costó mucho a los alemanes, que juegan muy bien, pero bueno, eso ya más adelante, ¿no? Sí. No, digo, ese lo podemos tocar en otro capítulo, porque sí, ese ya no es Mourinho, ¿no? Pero sí, comenzaron la temporada, ganaron la Supercopa y mantuvieron un nivel competitivo, aunque Liga, pues el rival ya con Vilanova, el Tito Vilanova, volaba y pues ganaron la Liga con 100 puntos, el Barça también la ganó con 100 puntos, se quedó el Madrid a 15, o sea, fueron muchos al final, 15 puntos es bastante, ¿no? Y bueno, en Copa fueron avanzando bien y despacharon al Barça en semis, o sea, se metieron a la final. El título lo jugaron ante el Athletic, al de Madrid, pero terminaron llevándose el trofeo a los colchoneros por un error del arquero Diego López. Que, aquí tocando, Diego López, al igual que el Barça de Rijkaard, también se rompió el vestidor. Como decíamos hace unos minutos, a Mou no le gustó lo que hizo Casillas, de la tregua, porque pues se molestó de que esa bandera blanca rompió su esquema, ¿no? de villano. Entonces decidió sentar a Iker, a lo que el portero reaccionó que... Comentó a sus compañeros, pues, que eso era por su acción, ¿no? Y bueno, pasó más de un año para que Iker volviera a estar en la banca y después de regresar a la titularidad se fracturó. No sé si te acuerdas que se fracturó. Sí, no recuerdo en qué partido, pero sí. Se fracturó, entonces compraron a Diego López o lo trajeron y el entrenador juraba que, pues, tenía un chismoso en el vestuario que él juraba que era Iker Casillas, que porque la prensa sabía mucha información como sus alineaciones.
Además que la pareja entonces, que era Sara Carbonero, la que le dio el beso, ¿no? En la final del mundo, pues reportó que había problemas de vestuario y que a muchos jugadores merengues ya no les agradaba a Mou. Entonces el número 1 se recuperó, pero pues no volvió al arco. José dijo que a él le gustaba más López y declaró que lo único que hubiera cambiado al final de su primera temporada era contratar a Diego desde entonces. Casillas pues guardó silencio pues para no tener afectados. Y después ya ves que a Casillas le dio como algo en el corazón, creo que lo obligó al retiro. Mou ahí que le habló, y, o sea, en buenos términos, pero en ese momento pues sí había esa rivalidad. Sí, no, y digo, por la parte de la salud, pues sí, qué bueno que a lo mejor Iker se retiró a tiempo, porque pues ya ves que luego se ocurren tragedias. Sí, pues, claro. Bueno, hoy en día hasta se pasea aquí en México, ¿no? Iker. Pero sí, no, la verdad esa declaración que hizo sobre Diego López e Iker fue muy... Pues a lo mejor muchos lo verán de huevos porque literal dijo, es que a mí no me gusta más Diego López. Sí, que se sacó un papel, ¿no? Un periodista. En Madrid juegan los consentidos o los que están en el mejor nivel y se la dio, sí. Sí, pero y hoy en día nadie se atreve a decir eso. O sea, hoy en día, incluso volviendo a la comparación con Chivas, cuando, pero ¿por qué lo cobró Chicharito? Pues es nuestro líder, es esto y esto. Y no digo que no, pero nunca va a decir un técnico, es que la verdad yo no dije que lo cobrara o que esto, o sea, cuidan más sus palabras, ¿no? Por lo mediático, pero en ese tiempo Mourinho le valió madre, dijo, pues no me gusta y ya, o sea, me gusta. Y digo, y eso que estaba hablando de Iker Casillas, ¿no? O sea, sí, una leyenda, ¿no? Sí, le valió y dijo, pues me gusta más Raúl López, que al final Raúl López, pues nadie lo recuerda. Diego López, perdón, nadie lo recuerda. No, pues no, porque en Champions pues solo tuvieron una dificultad en su grupo, que fue el que adelantaba, ¿no? El alemán, el Borussia Dortmund de Robert Lewandowski. Igual pasaron, creo que el Madrid fue ese segundo, o no recuerdo, pero bueno, ya las llaves de eliminación se cargaron al Manchester United, al Galatasaray, y encontraron en semis a los alemanes, que ahí Robert Lewandowski no les metió ni 1, ni 2, ni 3, sino 4 pepinos en Dortmund, que terminó el partido 4-1. O sea, se buscaba la hazaña en el Bernabéu, pero al final pues no se consiguió. Sí, sacaron a un gol. Sí, solo metieron dos de los 3 que necesitaban y pues se dio esa imagen, ¿no? De Iker Casillas consolando a un Sergio Ramos, llorando porque Ramos había prometido, ¿no? Llevar la orejona, y pues ahí se ve, pues sí, ahí... De hecho, esa final de esa Champions fue... o sea, me refiero... La final de esa fue Dortmund-Bayern. Contra el Bayern, ¿verdad? Sí, ajá, que ganó el Bayern con un gol ahí de champurrado de Arjen Robben. Sí, no, digo, la verdad es que a lo mejor ya no fue una final que no llamó tanto la atención que lo que decíamos al principio de a nivel mundial. No, Madrid, y es que gente. se iba a hacer Madrid-Barça, ¿te acuerdas? Pero los eliminaron. No, es cierto. Madrid-Barça era la anterior. Ah, sí. Sí, ajá. Porque el Bayern no... No, el Bayern también le ganó al Barça, ¿o a quién le ganó el Bayern? Eso es lo que no recuerdo, o sea... esa sí me recuerda mucho, la del Dortmund eliminando al Madrid. Ajá. Y el Bayern no recuerdo a quién eliminó. Según yo, no fue al Barça, fue a otro equipo. No, es que sí fue al Barça, ¿o quién? A ver. Me la voy a jugar que no. Sí, Barça, mira, 4-0. Espérate. Sí, y cierto. Luego, no, les pusieron una chinga. Sí, fueron 7 al final, ¿no? Sí. 7, güey. No recordaba. No, pues imagínate cómo se aguó la final. Pues la mayoría quería ver el duelo español, pero... No, pero esa, es que esa no se recuerda tanto, pero el año anterior, en el 2012, esa estaba latente. Era Barça, Chelsea y Bayern, Madrid. Ahí era la final soñada. Sí. No, y digo, la verdad es que la final alemana estuvo muy competida, digo. No, fue 2-1. Partido cerrado. Partido cerrado, exacto. Sí, de poder a poder, pero... Porque la final anterior, que también llegó el Bayern, era para ganarla, pero no le pudieron ganar al Chelsea. Sí, el Chelsea sí. No, también tenía un equipo, digo, sé que ya lo hemos dicho, pero también tenía un equipo muy bien, muy bueno de época y todo. Didier Drogba y todo, ¿no? Pero sí era mejor el Bayern. Sí, fácil. Sí, definitivamente. Pues te la ganaron con un DT suplente, o interino más bien. Que no, Di Matteo. Sí. Era el entrenador. Que a la puesta después se ganó su lugar. Sí, pero creo que no ganó ni la Europa League, pero... Es que al final en esos partidos también juega el técnico, ¿no? O sea, el técnico también viste. Claro. Entonces, oye, ¿quién es el técnico de tal equipo? Sí. Trae. Incluso le pasó al Barça, ¿no? Con Vilanova, que pues, cuando agarró el equipo, a pesar de que no le fue mal, pero pues no
no confiaba uno tanto, tal vez porque decía, es que Vilanova no trae tanta experiencia como lo que había dejado Pep, porque Pep al final dejó la vara más alta de, yo creo que toda la historia. Sí, de toda la historia del Barça, seguramente sí. Y de muchos equipos, pues es que un sextete, ¿dónde más se puede ganar un sextete? Tal vez en la Premier, que ganen como las 30,000 copas que tienen. No, pues en todos lados. A lo mejor sí en todos lados, pero me refiero que, por ejemplo, los ingleses compiten mucho en un campeonato, pues juegan varias copas, ¿no? Entonces puede ser un poco más difícil porque pues, luego el pinche equipo de tercera división le gana al Manchester. Entonces llega a ser un poco más complicado. Se supone, bueno, eso dicen que es la liga más complicada del mundo hoy en día. Entonces imagínate que un equipo de Premier ganara todo, como lo hizo Pep, estaría muy difícil, ¿no? Estaba muy difícil. No, pues no lo hizo Pep, o sea, en el City no. No. Ahí sí no lo Pero ganó. le dio su Champions. Claro, no, sí. Pero sí, no, está muy difícil ganar todo al menos en Inglaterra, ¿no? Sí, complicado. Pues como dices tú, también hay supercopas y las que se juegan en Wembley. Muy, muy complicado. También España también tiene sus sorpresas. Ve el Mallorca del Vasco Aguirre que se metió en una final de la Copa con un equipo pues muy modesto, ¿no? Pero no la ganó, pero pero se metió a la final. Sí. Al menos nos hizo ver a los mexicanos. Como decía Matías Almeida ahorita recientemente que dijo, yo creo, nos van a acompañar 40 millones para el derbi de Sevilla, que era el Sevilla contra el Betis, ¿no? Hizo una declaración ahí. ¿No lo hizo? Verla, igual que es que un reportero mexicano le preguntó, oye, como que metió algo de México que a lo mejor no tenía mucho que ver. Y le dijo, no, sí, me la pasé muy bien en México. Y de hecho ahorita para el clásico, el derbi de Sevilla, vamos a tener 40 millones de aficionados apoyándonos también, ¿no? Que dice, a lo mejor 39, porque ponle que 1 millón no, pero ya hablando de que todo lo que les van a Chivas van a apoyar a Matías, que está en Sevilla, ¿no? Claro. Pero sí, digo, ahí como el dato. Sí, también ese ya lo tocamos. Ese fue el primero de todos. El rebaño del Pastor Almeida, por si lo quieren checar, el pionero. No podía ser otro. No. De hecho, no era el primero ese. El primero iba a ser el 15, el de las primeras Chivas de Vergara. Sí, pero por demás cuestiones, no sé si te llegué a platicar. Sí. No, lo vi creo que en los podcasts que... y dijimos, ¿no? Ahí lo platicaron. Que ese iba a ser el primero, pero pues no se dio y bueno... Pero sí, con esa imagen de Iker Casillas consolando al Madrid, solo se consiguió un título, o bueno, técnicamente ninguno, porque fue la Supercopa. Y bueno, The Special One salió por la puerta de atrás, porque ese fue su última temporada. Y bueno, la verdad es que después el Club Blanco viviría los mejores momentos del presente siglo, ganando la ansiada 10ª en un partido que prácticamente pues ya estaba perdido, ¿no? Contra un equipo que siempre han tenido como hijo. Luego el Barça ganó un nuevo triplete, pero el Madrid ya no se permitió quedarse como segundón, conquistando 3 Champions de manera consecutiva, ligando orejonas por primera vez desde el Milan de los 90s, obteniendo el primer tricampeonato desde el Bayern de los 70s. A la postre, pues siguen cosechando ligas de campeones, son 15, una diferencia de más del doble con el segundo máximo ganador, poniendo inalcanzable su corona como rey del fútbol europeo y mundial. Y bueno, aunque siempre hay que tener presente que con las decisiones de Florentino y compañía, además de la dirección de José Mourinho, se construyeron pues las bases de este Madrid casi que contemporáneo, podemos decir, con su guión de villano, calentando cabezas y rompiendo vestidores, pero sobre todo con muy buen fútbol, luchó ante el que es considerado el mejor equipo de la historia de esta disciplina, dio un golpe a la mesa como aviso que se volvería a reinar, y despertó al gigante con una mística de grandeza que absolutamente nadie más tiene en el mundo del deporte. Y pues esto fue cimientos, el Barça de Rijkaard y el Madrid de José Mourinho. Y sí, y digo, hoy en día, bueno, no sé si tan hoy en día, pero a lo mejor hace unos años, porque ya tiene rato que pasó todo esto, pedían el regreso, ¿no? Algunos madridistas de Mourinho. Se escuchaba, ¿no? Como que les gustaba mucho el estilo y todo, ¿no? Y pues nada, a veces creo que así pasa, ¿no? Digo, creo que muy difícilmente algún técnico se mantiene en un equipo por tantos años y en el top, ¿no? Digo, a lo mejor Ferguson sí lo hizo. Pep lo hizo un tiempo, pero ya también tuvo su bajada. Mourinho, que Mourinho tal vez no fue como Pep, pero también tuvo sus bajadas. Zinedine Zidane, Ancelotti, que en su primera etapa y luego segunda, ¿no? El Barça también ahorita con... De hecho no recuerdo quién es el técnico del Barça ahorita. Es el alemán, ¿no? El que estaba en el Bayern, el que ganó el sextete también. También. Se me fue el nombre, pero él. Y sí, ¿no? Y
pues es muy difícil dirigir pues grandes equipos, ¿no? Vestidores así, está bien cabrón, pues imagínate cómo le fue a Hugo también, Charito que andaba ahí y todo, pero bueno, digo, sí, o sea, a lo mejor sí se fueron por la puerta de atrás, pero pues ahí su reputación queda y... Sí, y la gente ya lo reconoce, ¿no? A los dos se le reconoce. Cuando hice esta investigación, pues sí, mucha gente decía que por ejemplo, a Rijkaard no se le considera, pero pues él puso las bases, ¿no? Sí, igual Mourinho le regresó. Es más, el propio Florentino lo ha dicho que a Mourinho siempre le estará agradecido porque le regresó esa competitividad al Madrid. Eso iba a decir. Y digo, si lo dice el Presi, pues... Sí, no tiene que compartir todo aficionado. Sí, y tal vez se ha equivocado en muchas cosas, pero también ha acertado otras. No, claro. Y le ha invertido al equipo y ha traído los mejores que puede traer, ¿no? Digo, hoy en día, le sobra Hendrik, ¿no? En la banca y pues cualquiera yo creo que quisiera llorando, tener. ¿no? ¿Dónde? Hendrik llorando. Ándale. Sí, ¿no? Y tenían a Arda Güler, pero ya está jugando, ¿no? Ya está jugando, pero pues, también ahí de repente lo estaban medio banqueando, entonces... Es que Madrid tiene banca de sobra, ¿no? Digo, con todo. Sí. Puro seleccionado igual. Y incluso el Barça que hablamos hace tiempo, el de Rijkaard también, puro seleccionado, ¿no? Deco, portugués y todos los... Samuel Eto'o de Camerún. Sí, camerunés. O sea, tenía puro seleccionado. Caballo. Es como en el FIFA, ¿no? De cuando jugamos con el equipo mundial. Que metes a Wayne Rooney, ¿no? A las chivas. Sí, güey. O sea, estaban todos esos, cabrón. O sea, entonces sí. No, eran esos equipazos. Y sí, o sea, como decíamos, pues cimentaron, ¿no? Ese Barcelona que le siguió. Pep Guardiola, sin duda, Rijkaard ahí puso las bases. Y Mourinho, pues también le regresó la competitividad a un Madrid que, pues yo cuando empecé a ver fútbol, pues el Madrid, pues sí, era el grande, ¿no? Pero pues yo no lo veía tanto como un Barça o un Manchester United. Se repuso el Madrid, como dices, en esa época y las 3 Champions que tuvo. Y de hecho también, para bien o para mal, ese Barcelona y este Real Madrid y los que han seguido han ganado muchos aficionados. Sí. La verdad, digo que vienen llegando y así, o que no sabían qué equipo irle y de repente ya le van. Más fácil, ¿no? Pero bueno. Sí, claro. Cristiano Ronaldo jaló mucha gente para que le fuera al Madrid, Messi con Barcelona. Sí, así es. Y hoy Mbappé... Haaland al City, sí, no, incluso Yamal al Barça, o sea... Los que se van al United también ya después le van. Sí. O equipos importantes, al Milan, ¿no? Por ejemplo, ahorita con Santiago Jiménez. ¿Cuánta gente le ha... Pero realmente Milan tiene una historia muy cabrona sin que juegue un mexicano. Internacionalmente es el equipo más grande de Italia, internacionalmente. Internamente es la vecchia señora, ¿no? La Juve. La Juve. Sí. La Juve también, digo que ha quedado ahí a deber, ¿no? Pero sí, últimamente desde la salida de Cristiano no han estado muy bien. ¿No? Pero sí, también hay que recordar, digo, obviamente la última época, pues ese que fueron 10 campeonatos seguidos de liga, 8, 9, o sea, fueron un chingo. Sí, no. Sí, hay muchos equipos históricos que pues, hoy en día ya no parece tanto. Incluso el mismo Ajax, ¿no? Que decíamos al principio también. Que estuvo hasta en peligros de descender, ¿no? La temporada pasada. Sí, no. ¿Quién fue John Van Schip, ¿no? ¿Fue el entrenador? ¿El que estuvo en las Chivas o no? Estuvo en las Chivas. Sí, John Van Schip, sí. Sí, no, o sea, la verdad es que... Y al final del día, yo siempre me voy también por lo que es fuera del balón, ¿no? De el estadio que... El más importante es el del Ajax. Imagínate un equipo de segunda con ese estadio. Es como si el América también descendiera aquí o las Chivas. Con ese estadio. No, pues no. Está cabrón, ¿no? O sea, como que... Sí, entonces... Muchos equipos históricos. Claro. Todo el mundo, ¿no? Es los que nos faltan. Incluso... No hablábamos mucho, ¿no? De Sudamérica. Cuando descendió River en el Monumental. Descendió pues Santos creo que ya acaba de descender. No descendió. Descendió hace poco, pero volvieron. Pero descendió. Se comieron un descenso, ¿no? Y creo que incluso no sé si el Sao Paulo también estuvo por ahí en una temporada muy mala. Ajá, estuvo a punto de histórico, o sea, todos los equipos grandes del mundo siempre han estado en momentos complicados. Sí, complicados, a todos le pasa. Incluso a nivel selección. Pues Italia que 2 mundiales no calificó, Chile ahorita se quedó fuera y pues nos podemos ir a más, ¿no? México, pues, bueno, se quedó en fase de grupos la semana. Bueno, ¿qué? Tal vez México, el mundial pasado, ¿qué digo? México no es como que, a nivel mundial, que tanto ha ganado. Pero como país sí es muy anfitrión, aunque no sea en su casa, ¿no? Caballo. Incluso Estados Unidos también sorprende. Cuando no fue, ¿te acuerdas a Rusia? Cuando no fue. Pues no fue el pasado tampoco, ¿no? A Qatar. El Qatar. ¿O sí fue? No, sí fue. Sí, ¿no? Y, o sea, como que todo ese tipo de selecciones siempre han tenido como problemas. Digo, sé que no es el tema, pero
Pero Brasil, ¿no? Brasil hoy no es el mejor Brasil. No es y el eso que Brasil. tiene una generación muy buena. Pues Argentina pues siempre es Argentina, es el campeón ¿no? del mundo. Sí, el vigente. El vigente campeón del mundo. Francia está repuntando, porque ya ves el mundial donde Chicharito metió gol y esa Francia, pues que lo alineaban con los horóscopos, pues está cabrón, güey, o sea. Sí. La Alemania que le ganó México también. Que, pues, sí, estaba. Pues, todavía tiene turbulencias, ¿no? Italia, sí. que no ha ido a 3 mundiales. Holanda, ¿no? También después de ese, no era penal. Pues, sí. Se vino a la baja. Ahorita creo que apenas están generando esa. Bueno, más bien, sacando esa nueva generación. Y así, ¿no? Marruecos ahorita es la sensación. Marruecos. Y pues Inglaterra ahí, digo, acabo de ver. Es una de las selecciones que le voy pero no, es que, pues, digo, la neta, pues, digo, Inglaterra sí, creo que en sí es más que equipo, es un país que me gusta. Bueno, pero sí traen buena selección, güey. Pero sí, claro. Creo que han repuntado también, pero hubo un tiempo donde, llevan 2 finales seguidas de Euro, no las han ganado, pero y unas semifinales de Mundial. No me acuerdo del Mundial pasado hasta donde llegaron a cuartos. Sí, creo. El pasado. Incluso Portugal creo que trae una buena generación ahorita que puede competir. No sé, no creo que le dé para ser campeón, pero competir. Pues es el último mundial de CR7 y de Messi. Pero aún así ya ganó su Eurocopa. Digo, sí, Messi mínimo a lo que tiene Portugal. Pues. No, bueno, Copa y dos Nations League. Digo, que vale madre, ¿no? Pero sí ganó la Eurocopa. El hexagonal, pero. Sí. Ajá, pero sí, digo, digo, al final la gente recuerda más esa Euro que ganó Ronaldo. Porque ganó Portugal que por el güey que hizo el gol, ¿no? Que era... Sí, Eder. Pues, el güey que le dio el título, pues nadie lo ubica. Sí. Que de hecho, fíjate, algo que nos... Tal vez medio... Pero a lo mejor no era tema de hoy, pero... Ajá. De los malos fichajes del Madrid, me acordaba mucho hoy el de Adebayor. Pero no fue tan malo, güey. La gente en Madrid lo reconoce bien. Y fue en esa época porque lo llevó Mourinho, güey. Por eso me acordé. Pero, y que fue que lo dijiste dentro del prólogo, o sea, de que Madrid, el Mourinho trajo muchos futbolistas, unos muy buenos, otros no. Pero Adebayor siento que, híjole. No, pero no sí, sé, o sea, la gente, los aficionados del Real Madrid, sí le agradecen. De hecho, hasta le tenían apodo, güey. Es que yo vi quizá opiniones quizá divididas, donde algunos decían que no... Manolito. Le decían Manolito por el que se llama Emanuel. Emanuel. No, pero la gente sí lo quería. Duró muy poco en el Madrid. Creo que duró 6 meses, mira. De hecho fue hasta préstamo, 2011. Sí, nada más duró 6 meses. Pero la gente, los madridistas... Sí. ¿Como que les gustó? Sí, les gustó. No sé. Digo, a mí tal vez no me convenció tanto. Tal vez esperaba más, eso sí. Porque es que cuando estás en el Madrid la exigencia es tope. Sí. De hecho, ahorita me acordé hablando porque ese güey está altísimo. Peter Crouch. Peter Crouch. También estuvo, ¿no? ¿En el Madrid? No. No. Es que hubo en otro equipo en el Liverpool. No, más bien en el Tottenham también estuvo, ¿no? Pero ahí, digo, también no es como que hizo mucho, pero llamaba la atención porque estaba muy alto. Pues es que eran más de 2 metros, ¿no? Sí. O sea, digo, no tenía nada que ver, pero me acordé por la altura que... No, pues 2 metros. De un equipo top, ¿no? Sí. También. Sí, pero 2 metros, ¿no? Es un chingo, güey. Pero es que también era medio tronco, ¿no? No, pues era torpísimo con los pies, o sea, muy alto, pero torpe. Le tenías que poner un balón en la cabeza pues, para que resaltara. Pero Adebayor sí, quizá a mí en lo personal... No te agradaba. No tanto. O sea, como que, híjole, sentí que pudo haber sido más. Y creo que hay muchos, ¿no? Que a lo mejor sí no dieron el ancho. Digo, Hazard. Ya un poquito más de esta época... Sí, no lo dio. ¿Con qué, cómo le dicen? ¿Credenciales llegó del Chelsea? No, pues llegó, no mames, el mejor. Tenía que ser el nuevo... ¿CR7? Figo, ajá. O sea, no le iba a llegar, pues, pero... Sí, no, pero tenía que ser un histórico como lo fue Modric. Modric sí dejó su legado y Hazard no. Y incluso Las Diarra creo que... Sí, también no hizo tanto. Entonces, sí, varios quedaron... El mismo Kaká, las lesiones. ¿El mismo Kaká?
Sí. Incluso Gago, ¿no? Sí, chinga tu madre, ¿no? Sí, ajá. Y no, también le costó mucho sí, el Madrid. Digo, las lesiones. Él fue de los Galácticos, ¿no? Bueno, no. No, de post. Bueno, cercanillo ahí. Sí. Pero, sí, no, también Sí, no, de hecho fue el fichaje creo que más caro. Él y Higuaín llegaron juntos, uno de Boca, otro de River. Pero sí, a Gago fueron las lesiones. Sí, aunque su nombre, de repente la gente lo recuerda ya hoy en día. Sí, ya no. Aquí en México ya está vetado, esperemos, ¿no? Ya que no lo vuelva a fichar. No, y el Karma le llegó, pues ni pudo con el Necaxa. No, de hecho se dice, ¿no? Que lo iban a correr a media temporada y él prefirió que fuera hasta el final para no manchar su CV. Sí, ¿no? No, y de hecho, digo, igual nada que ver, pero pues también el dato ahí a la gente que está... Bueno, ya cuando vean el podcast a lo mejor ya sucedió o no sucedió. Ajá. De que el Puligol a lo mejor se va al Necaxa. Eso no había visto. Porque, pues, lo mismo de Alexis Vega, ¿no? Bueno, no, porque siento que todavía Alexis hizo más... Bueno, en esta segunda etapa que Pulido, porque Pulido definitivamente sí, en esta segunda etapa no hizo nada. Pero que lo vieron en las fiestas de octubre y pues, se dice, ¿no? Entonces perdió ahora sí que se distrajo, por eso ya Milito lo descartó. Y como todavía le queda un año de contrato, pues dicen, oye, es que quién le va a pagar lo que le paga Chivas y cómo lo muevo y ¿no? Aparentemente el Necaxa puede que ¿le pague? Lo vaya a agarrar. Bueno, no sé si le paguen todo el sueldo, pero lo van a agarrar, aunque sea un poco. Y a lo mejor revive, ¿no? Ahí andaba viendo comentarios en Instagram que a ver si no le hace gol de penal a Chivas, ¿no? Pues ya ves que la ley del ex. Que por lo menos este torneo no lo aplicó el Nene, ¿no? Ah, sí. El Nene no lo aplicó y ya vamos rompiendo esa maldición. De que los que se van, como el pinche ¿cómo se llama ese cabrón? El que se fue a Necaxa, el... Ay, sí, güey. El Pavel. Pavel, güey. O sea, que ese también nos metió gol, güey. Y luego metió un golazo, creo que contra el Puebla, güey. El Pancho, que no me acuerdo. Sí, güey. No, y también nos metió gol el ingeniero del gol. Sí, tu mero ídolo. No, pero bueno, ese güey, aunque sea, no festejó el gol, güey. Ese güey sí nos respetó y todo. ¿No? Otros no. Pero sí, pues así las cosas. No sé si quisieras agregar algo más, mi estimado Frank. Pues nada, yo creo que fue una buena platicada una buena charla de estos equipos que marcaron su época para muchas generaciones, o una generación, digo particularmente. Y pues nada, yo creo que, y lo que yo he visto en tus podcasts es que siempre falta tiempo, ¿no? Sí, siempre. Pero pues ahora sí que no hay límite, ¿no? No, de podcast y ni nada. Y cuando gustes venir, ya sabes que aquí están abiertas las puertas. Yo agradecidísimo y nada, pues ojalá la gente lo haya disfrutado con nosotros. Claro. Hayan aprendido algo, por lo menos recordado algo o algo que no sabían. Yo la neta también cosas datos que no. No, pero igual tú también trajiste datos ahí que no los de Giovanni o no me acuerdo de otro, pues, pero ese de Giovanni se me quedó presente. Mencionamos uno que otro que iba a aparecer en medio del podcast. Sí. Pero no, la neta me la pasé muy bien. A toda madre, sí. Muy chido y pues nada, vamos. ¿Tus redes, no? Pues sí, ¿por qué no? Digo, pues ahora sí que dicen que hoy en día el Facebook ya es el de los rucos y el Instagram es de la chaviza. De hoy en día, ¿no? Pero pues mi Instagram, digo, es Francisco Carrada, como mi nombre. Y mi Facebook es Francisco Javier Carrada, digo. Está muy fácil, digo, de repente pueden encontrar a mi papá ahí porque pues se llama igual. ¿No? Pero pues ahí lo pueden encontrar, digo. Entonces, pues nada. Ahí que también te sigan a ti, sobre todo. Sí, generaciones ahí. Para que siga creciendo Esperemos, ¿no? El que canal, truene. el podcast, todo. Claro. Y pues nada, que vengan todavía mejores cosas, ¿no? Sí, no, pues muchas gracias, mi Fran. Pues sí, ahí para que te sigan. Digo, ahorita estás de Godín, entonces pues, nada que promocionarte, pero cuando te vuelvas a echar la vuelta y traes algún proyecto, pues ya sabes que aquí están tus... Sí. Las cuentas, lo que sea, ¿no? Igual y me gustaría ser más promotor de proyectos como el tuyo. También, por ejemplo, ahí mi novia y una amiga, que esta amiga la conocí por mi novia. Ajá. También están ahí empezando sus blogs y pues qué bien. Todo, y ella también Digo, ¿lo quieres compartir de...? Sí. Digo, la verdad es que voy a agarrar mi celular porque tienen un programa, ahorita les voy a decir. O sea, no es podcast, a lo que entiendo. No, es tienen, o sea, digamos que crearon su... mira, aquí está. Ahí está, ya. Crearon su Instagram y su canal de YouTube. Ok. Entonces, digo, obviamente, pues como todos, ¿no? Van empezando y ahí de poco a poco. Pero, por ejemplo, su Instagram es Vero y Nat, así como se escucha. Nada más que el Vero es con doble.
Ok. Y su canal de YouTube, pues, déjame ver si... ¿Y de qué va? O sea, ¿de la vida? ¿Sí? De la vida, sí, o sea, de que ellas platican de lo que hacen el día a día, pero lo interesante de ellas es que son muy chistosas. Ok. Y de hecho, de repente yo también salgo ahí en... También sales de infiltrado. Convivimos mucho y todo. Su canal de YouTube es Vero y Nat. Igual Vero con doble E. Con doble E, ajá. Ok. Sí, si no me equivoco y si no, pues ya... No, pues si no, o sea, si... Pero, si no, pero ahí lo siguen, si no. Ahí van a estar, digo, las redes. Ahí está en su saben. canal de Instagram, ahí está. Ajá. Pero sí, platican mucho de su vida y anécdotas, datos curiosos, de todo. chistosos. Entonces, ahí van empezando. Por eso digo, yo creo que yo mejor mal de promocionar, a lo mejor un día también a mí me sale algo. Y no, claro, ya lo compartimos, ¿no? Pero, pues sí. Pero no, sí, mi estimado Chuy, la neta, qué bueno, imagínate, nos reencontramos en tu podcast después de 5 años casi. 5 años, ¿no? 4 o 5 años. Y pues ahora sí que, como decíamos, los viejos amigos, por ahí que mucha gente nos conocerá de la empresa donde yo trabajo ahorita actualmente. Sí. Y donde ahí mi Chuy también estuvo. Oye, pues teníamos muchos grupos de clanes y amigos, ¿no? Compañeros, entonces, digamos. Compañeros. Ahí nos recordarán mucho si hay que hacer viral este capítulo porque mucha gente trabajó ahí, ¿no? Dele apoyo. Trabajó ahí. Entonces, sí, ahí sí trabajaron. Ya, entonces hay que sacar provecho. No, pues sí. Monetizar de ahí. Pues bueno, monetizar nunca he visto un peso, ¿va? Pero se entretiene uno. Se entretiene, pues aunque sea, a lo mejor es el principio. Sí, un hobby. El antes y el después para que empiece a monetizarse, porque a la gente le va a entrar el morbo de a ver qué platicamos o a ver qué dijimos de acá, de esto. Sí, algo por ahí. Pues, ahí le damos mi Chuy. No, pues muchas gracias, mi Fran. Pues gracias a todos por vernos, por escucharnos. No se olviden de seguirnos en Generaciones SD, todos lados, TikTok, Facebook e Instagram. En YouTube, pues obviamente también lo pueden encontrar así, pero el canal me parece que es Pocho Chuy. Y pues nada, muchas gracias por vernos, por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Sale.